Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Hoy es miércoles 30 de enero de 2019. Ciudadanos sigue sin aclararse en todo lo que respecta a Vox. Hoy, Begoña Villacís, la candidata al Ayuntamiento de Madrid, le han preguntado en una entrevista en Federico Jiménez Los Santos, en el programa de Es la Mañana, en Es Radio, acerca de qué le parece Vox, si el Partido de Ciudadanos tiene lazos más estrechos con Vox o incluso con el Partido Popular o con el Partido Socialista. La formación naranja sigue sin aclararse. Yo creo, y esto ya es una interpretación personal, que están más cerca, están Albert Rivera loco por pactar con el Partido Socialista. Esto es lo que ha dicho Begoña Villacís, preguntada por esta cuestión. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos preferencias generalmente a hablar con partidos, pues nosotros somos de centro, pues los que están a continuación, ¿no? Y sí que es verdad que creo que hemos demostrado que podemos de centro pactar. ¿El PSOE que Vox? ¿Tenéis más en común con el PSOE que con Vox? Pues en principio, nosotros, por ejemplo, en Andalucía hemos sido capaces de llegar a un pacto con el Partido Socialista y ha servido para que los andaluces paguen menos impuestos y ha servido para que se abran comisiones de investigación. No, entonces, ¿por qué los había que echarlos, porque había que echarlos. Bueno, ha titubeado Begoña Villacís a esa pregunta que le planteaba Federico Jiménez Los Santos. Ha recordado ese pacto que tejió Ciudadanos con el Partido Socialista en Andalucía, haciendo presidenta a Susana Díaz en el año 2015. Después de aquellos años, de esos 3 años en el gobierno, finalmente se acabó el régimen socialista en Andalucía y Ciudadanos está en el poder con el Partido Popular gracias, señora Villacís, señor Rivera, no olviden, a los 12 escaños de Vox. Más cuestiones porque en el Partido Popular y especialmente el PP vasco, el nuevo PP de Casado aún está por tomar cuerpo, por decirlo así, porque algunos varones, ha sucedido en Galicia con el señor Feijóo, también está sucediendo en el PP vasco. Cada vez que se les pregunta por Vox, tienen una respuesta muy distinta, por ejemplo, a la que puede ofrecer en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, aunque algún día nos detendremos en algunas de las declaraciones que Isabel Díaz Ayuso realizó en esta misma casa hace unos años. Pero bueno, esa es otra cuestión. Borja Sémper, del PP vasco, como decimos, ha hablado en una entrevista concedida al diario El País y ha hablado de esta manera sobre el partido de Santiago Abascal. Si el populismo reaccionario nos arrastra, no pinto nada en política. Creo que ese escenario no se va a producir. El problema de un pacto con Vox, más allá de la suma de diputados o concejales, es que sea capaz de influir en materias sensibles que transformen lo que representas. El Partido Popular tiene una posición que le permite no arrugarse ante los disparates de Vox. Estamos a una distancia sideral de Vox. Creo que Vox, como otros fenómenos similares en Europa, e igual que lo que significó, con sus diferencias, Podemos en su día, no es tanto extrema derecha como populista y reaccionario. Populismo reaccionario, así califica el señor Borja Sémper a Vox. Yo creo que está la cosa bastante clara dentro del Partido Popular. Esta, no sé si tildarla de escisión, pero el PP vasco de hoy, que poco tiene que ver con el PP de hace una década, el PP vasco de hace una década, del propio Abascal, de María San Gil o de otros tantos que lucharon por mantener un discurso firme contra quienes pretenden romper España. Este es el PP vasco de la política pop y de los que van a tomar vinos en San Sebastián con Bildu, las fiestas populares. En fin, mucho le queda al señor Pablo Casado si quiere imponer un discurso homogéneo en su partido, sobre todo en lo relativo a hacia dónde quiere el Partido Popular, si a pactar con Vox, si a pactar con Ciudadanos o si quiere, en fin, establecer un discurso según las circunstancias, como le está ocurriendo, por ejemplo, a Albert Rivera. En la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista ya tiene candidato para el Ayuntamiento, es Pepu Hernández, el que fuera es seleccionador de baloncesto, seleccionador nacional, se proclamó, por ejemplo, campeón del mundo en el año 2006, entrenando a la selección de España. El señor Pepu Hernández va a ser el candidato del PSOE, pero hay que recordar que a Sánchez muchos le habían dicho que no, entre ellos, por ejemplo, el señor Pérez Rubalcaba, el exministro del Interior y líder del Partido Socialista. Pepu Hernández, como decimos, pues va a ser el candidato del PSOE y ayer, lo dimos en este mismo programa, el PSOE está por debajo en las encuestas, va a ser el partido a priori, si las encuestas se cumplen, menos votado. Está en primer lugar el de señora Manuela Carmena, más Madrid, ahora Madrid, luego está el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, que adelantaría al Partido Socialista. Lógicamente hoy en el PSOE todos pues
daban la bienvenida al nombramiento de Pepe Hernández como candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Era Pepe Hernández, estaba... cualidades, compite y gana. No es poco, ¿no? Compite y gana. Sabe competir y sabe ganar. Yo insisto, una persona del prestigio, del éxito, de la trayectoria social de Pepe Hernández supone una gran noticia que se comprometa con su ciudad. Es una persona que de forma sobrada ha demostrado su capacidad de liderazgo, ni más ni menos que con la selección, y además una persona que siempre hace equipo y que creo que tiene las mejores condiciones para encabezar un proyecto que presenta una alternativa a la gestión que se está haciendo en Madrid y que por tanto para nosotros, para todos los socialistas, le deseamos todo tipo de suerte. Hay un asunto que vamos a tratar en la redacción abierta con un viejo conocido de esta casa, con Javier Villamor, periodista, y nosotros que el de la ideología de género, todo ese entramado que está alrededor de esa ley contra la violencia de género. Hemos conocido que el preparador físico del Atlético de Madrid, conocido popularmente como el profesor Ortega, pasó la noche del lunes al martes en el calabozo. El profesor Ortega fue denunciado por su vecino por presuntos malos tratos contra su mujer. La policía se personó en el domicilio del profesor Ortega, del preparador físico del Atlético de Madrid, para detenerle. El vecino había escuchado gritos, una fuerte discusión del profesor Ortega con su mujer, pero cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, la propia esposa del profesor Ortega reconoció que no había sido agredida y hoy ha dicho además que no presentó denuncia alguna. Estos son el ejemplo del profesor Ortega, del preparador físico del Atlético de Madrid. Es un ejemplo más de estos disparates que conlleva esta ley contra la violencia de género. Ha pasado de manera injusta una noche en el calabozo. Lo vamos a analizar más adelante con Javier Villamor. Otro asunto, 10º día consecutivo de los taxistas en huelga en Madrid. A esta hora de la tarde los taxistas están concentrados en la Puerta del Sol. Han presentado una nueva propuesta a la Comunidad de Madrid en la que piden, como ha sucedido en la ciudad de Barcelona, que los vehículos VTC sean contratados al menos con 1 hora de antelación, esa precontratación de 1 hora, y además piden que estos vehículos VTC realicen trayectos por encima de los 5 kilómetros. Ahí estamos viendo la señal en directo, como en los últimos días miles de taxistas se concentran ante las puertas de la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, este sitio, lugar tan emblemático de la capital de España. Venezuela, pues ya son más de 43 los muertos en las protestas que se llevan produciendo en las últimas semanas, en los últimos días. En Venezuela, como decimos, hay muertos. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, está siendo reconocido cada vez más por la mayoría de los países occidentales. En América, por la amplísima mayoría de los países, el gobierno de España sigue amenazando, pero sigue en una postura muy tibia sobre ello. Hoy el embajador de Venezuela en nuestro país era entrevistado en televisión española y decía lo siguiente sobre el régimen chavista. Es una demostración de que en Venezuela hay democracia. Hay manifestaciones opositoras siempre. Un político al que yo respetaba mucho, independientemente de que no tengamos la misma visión política, ha querido comparar al presidente Maduro con Franco, con Pinochet. ¿Usted cree que Franco habría permitido que en una plaza pública alguien se autoproclamara? ¿O habría permitido manifestaciones convocadas de esta manera? ¿O Pinochet? ¿O llenaría un estadio de gente como hizo y mata a los maestros, a los cantores populares como a Víctor Jara? Y hoy es más evidente que nunca que está capitaneando, dirigiendo un golpe de Estado contra Venezuela que ha venido preparando a lo largo de los últimos años, la actividad que no ha cesado desde que llegó el presidente Chávez a Miraflores, al poder, y que se ha expresado un golpe de Estado en el 2002, sabotaje petrolero, como parte evidente de una guerra económica, que se sigue implementando con un bloqueo financiero bajo la premisa de sanciones, como si tuviesen un derecho a castigar a un pecador. Bueno, lo cierto es que Pedro Sánchez, presidente de España, por cierto, en gira en la República Dominicana, ¿cuánto viaja nuestro señor presidente? Ha tildado de tirano al señor Maduro, pero sigue sin reconocer de manera oficial a Juan Guaidó. Libertad para ser libres. Así quien contrapone socialismo y libertad,
Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Bueno, esto ha sido los titulares. Ahora se incorpora a la mesa de la redacción abierta Paula Cruzado, del Club de Amigos de Intereconomía, que tiene novedades y muy interesantes que contarnos. Paula, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues la verdad es que siempre vengo para contarte actividades o cursos que empiezan. Esta es la última, bueno, yo creo que es los últimos 2 días que quedan de enero. Hoy hay una conferencia de Rapsalán que ya se está celebrando desde las 6 de la tarde y sobre todo lo que quiero contaros son los cursos que va a haber en febrero. El lunes arrancan los cursos de teléfonos móviles que muchísima gente bueno, pues nos llama solicitando información. Son cursos que a principio a lo mejor parecen un poco más sencillos o con menos importantes, pero creemos que bueno, saber utilizar tanto el teléfono móvil de los dos sistemas operativos es muy importante para la gente mayor, porque hay veces que pues es algo que es muy complicado para ellos. Hay 2 niveles, el nivel más básico y el nivel un poquito más avanzado. Decir que va dirigido a todas aquellas personas que bueno, pues no se hagan con el teléfono móvil o quieran sacarle mayor partido. El nivel básico se celebrará durante 8 miércoles de 5 de la tarde a 7 de la tarde y el avanzado será los lunes de 5:30 a 7:30. Son 8 lunes o 8 miércoles, es decir, comienza el día 4 de febrero y finaliza, o sea, el que es el lunes, que es el grupo de avanzados, comienza el 4 de febrero y finaliza el 25 de marzo. Y los que son el nivel básico comienza el 6 de febrero y finaliza el 27 de marzo. Son 8 lunes o 8 miércoles. ¿Qué más? El martes. El martes arranca idiomas. Arranca el curso de francés. Ayer creo que estuvo con vosotros Sofía, que hablaba sobre el curso de inglés, pero esos serán los miércoles. El martes, francés, con el profesor que se llama Alex Coello. Es 1 hora a la semana, van a ser todos los miércoles desde el 9 de febrero. No, perdón, desde el 5 de febrero, martes 5 de febrero al 9 de abril, de 5 a 7 de la tarde. Es 1 horita, son métodos, la verdad es que súper sencillos, eficaces y sobre todo divertidos. Aprendemos de una forma muy lúdica, por conversación, programas de franceses, canciones, y eso quieras que no, a partir de ahí sacan lo que es el vocabulario y la gramática que se va a tratar en cada sesión. Van a ser 10 martes. En el caso de francés son 10 martes, como veis ahí, de 5 a 7 de la tarde. Luego, miércoles. Los miércoles, como decía, con Sofía, la profesora de inglés. Aparte de que ella estudió pues, interpretación, entonces eso le va a ayudar mucho para, pues para que todas aquellas personas que a lo mejor al principio nos cuesta más, somos más tímidas a la hora de ponernos a hablar, de entablar una conversación en otro idioma, pues Sofía nos va a ayudar sobre todo a eso, a soltarnos, a disfrutar del idioma y a ir recordando ese idioma que tenemos un poco abandonado. Como digo, son los miércoles de febrero, comienzan el miércoles día 6 de febrero hasta el 10 de abril. También son 10 miércoles, de 5 a 6 de la tarde, solo 1 horita, para que tampoco nos vayamos con la cabeza muy llena de cosas que a veces te congestionas con tanto pensando en otro idioma. Luego, también la primera semana de febrero tenemos una conferencia que la verdad es que teníamos muchas ganas de que llegara. Va a estar con nosotros Miguel Durán, que muchísima gente pues, nos lo ha pedido una y otra vez y la verdad es que por temas de agenda de Miguel siempre nos ha sido muy complicado. Va a ser el martes día 5 de febrero a las 6:30 de la tarde, como están viendo. Va a tratar de poner a España del derecho, va a analizar sobre todo la situación política en la que nos encontramos, que no es sencilla, entonces pues bueno, él con su humor característico pues lo va a tratar de poner del derecho. He de decir que al finalizar la conferencia habrá un refrigerio para todos aquellos asistentes. Martes 5 de febrero a las 6:30 de la tarde, completamente gratuito. Estas son un adelanto de este arranque del mes de febrero, que la verdad es que bueno, pues empieza fuerte, todos los días de la semana tenemos algo y la semana que viene pues te vengo a contar otras novedades. Estupendo. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cuál es para ti, si te dijesen que te tuvieses que apuntar a alguna, asistir a alguna de estas pues mira, conferencias o cursos, ¿a cuál asistirías? Yo, porque bueno, Paula. soy joven, entonces el teléfono móvil creo que lo tengo más o menos controlado, pero sí que las clases de los idiomas, tanto inglés como francés, creo que son cursos muy buenos porque
yo, como creo que mucha gente, huimos de la típica escuela de idiomas, vocabulario, gramática, mucho más encorsetado el método, y luego al final sales de la clase o llegas a un país extranjero y la conversación te cuesta mucho el fluirlo. Entonces, si eso ya lo tienes dado de estas clases, que sobre todo es para recordar, que no es el volver a empezar otra vez, pues creo que me apuntaría sin dudarlo. Además, es 1 hora a la semana que se pasa volando, la gente sale encantada, tanto con Alex, que es el profesor de francés, como con Sofía, que es la profesora de inglés, y no tendría ninguna duda. Y luego, claro, asistiría con Miguel Durán, porque siempre se aprende algo. Paula, ¿quién va a impartir esas clases de tecnología sobre los teléfonos móviles? Pues lo imparten 2 de nuestros profesores, son 2 chicos jóvenes. Raúl imparte el nivel más avanzado y Blanca imparte el nivel más básico. Son, bueno, pues, son casi expertos en la materia, porque he de decir que la gente joven nace con estos dispositivos debajo del brazo. Antes era con una barra de pan, ¿no?, debajo del brazo, y ahora son con estos dispositivos. Y sobre todo en estas clases de teléfonos móviles lo que queremos es que resolver todas aquellas dudas que la gente pueda tener. Porque muchas veces pues te llama una persona mayor o a mi abuela, oye, mira, Paula, a ver si me puedes ayudar, y la verdad es que no tenemos tiempo para atenderles a nuestros seres más cercanos. Entonces, estas clases se reúnen, son grupos reducidos, son de grupos de máximo 12 personas, tanto en los idiomas como en el curso de teléfonos móviles, para que podamos atender y podamos resolver todas las dudas que a lo mejor viene una persona con esa duda y al final la comparte el grupo. Entonces se va enriqueciendo esas clases. Por eso es tan importante el poder manifestar las dudas que tengamos o las inquietudes que tengamos a la hora de aprender estos dispositivos, porque hay veces que empezamos, vamos bien, pero nos surge una duda y nos quedamos parados. Bueno, pues a partir de ahí, tanto Raúl como Blanca les ayudan. En el nivel más avanzado, pues a lo mejor son cosas ya, pues cómo me subo a la nube archivos, que es la nube, cómo poder, bueno, pues algo un poco más avanzado que lo que es la parte más básica. Cuando se nos bloquea el teléfono, hemos metido 3 veces el PIN y ya nos dice el PUC, pues saber qué es el PUC, dónde podemos encontrarlo, que son cosas que a lo mejor lo vemos muy sencillo, pero a todos nos ha pasado lo del código PUC. Claro, entonces dices, Dios mío, ¿dónde lo tengo? Pues saber que esa tarjeta no la puedes tirar o que ese número nos lo tenemos que guardar. Son pequeñas cositas que yo creo que son muy útiles y que a la gente pues hace que repita no una y otra vez, pero sí que la gente se lo vaya contando a sus amigos y cada vez haya más gente para apuntarse a estos cursos. Pues Paula Cruzado, muchísimas gracias por contarnos estas novedades del Club de Amigos de Intereconomía. Recordamos que se pueden apuntar a través del número de teléfono 91 616 24 64. Lo están viendo en sus pantallas o a través de la página web intereconomía.org. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Raúl Cuesta, que es el portavoz de la Alternativa Sindical de Policía. Nos va a estar contando las últimas novedades en relación a esa huelga del taxi. Ya llevan 10 días los taxistas en Madrid sin trabajar, y también las últimas novedades. El año pasado saben ustedes que el anterior gobierno llegó a un acuerdo con determinados sindicatos policiales para la equiparación salarial de los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas. A la vuelta de la publicidad, no se lo pierdan. Pues está con nosotros en la redacción abierta Raúl Cuesta. Raúl, muy bienvenido. Buenas tardes. Es el portavoz de la Alternativa Sindical de Policía. Viene a hablar con nosotros sobre la huelga del taxi. Vamos a ver ahora imágenes desde la Puerta del Sol. Hace unos minutos, al abrir este espacio informativo, lo veíamos, miles de taxistas siguen concentrados ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. 10º día de huelga. Hoy han presentado una nueva propuesta a la Comunidad de Madrid. Entre esas exigencias, entre esas reivindicaciones, está la de que los vehículos VTC pues, desempeñen trayectos de más de 5 kilómetros y que para que sean contratados pues, el plazo tenga que ser de 1 hora. 1 hora de precontratación, tal y como sucede en Barcelona. Bueno, Raúl, yo te quería preguntar en primer lugar por los desalojos. Hemos visto en los últimos días actuaciones policiales, puesto que los taxistas se han cortado vías principales. Hemos visto cómo cortaban la M40, hemos visto cómo cortaban el Paseo de la Castellana esta misma semana. Yo creo que, y esto es una opinión general, la actuación policial ha sido bastante correcta, ha sido proporcional, no hemos visto apenas el uso de la violencia. No ha habido que lamentar grandes incidentes tampoco. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Sí, ante este tipo de, digamos, de desórdenes públicos, en materia de orden público, tenemos que centrarnos en las unidades de intervención policial, las UIPs, los que todo el mundo conoce como antidisturbios. Es muy importante recalcar que los antidisturbios solamente pueden, digamos, actuar a la hora de disolver cualquier tipo de altercado en vía pública mediante orden directa y explícita de la delegación del gobierno o cuando un grupo de antidisturbios es atacado. Es decir, como hemos visto estos días, sobre todo en el Paseo de la Castellana, la actuación ha sido, como una vez más, la bien acción de nuestras UIPs, como lo hemos visto en Cataluña, ejemplar. No ha habido que lamentar grandes incidentes. Es verdad que hubo un atropello, dicen que de un vehículo VTC a un taxista. Hay quienes dicen, porque ese vídeo fue viral en las redes sociales, que el taxista se echó encima del coche de los VTC como para provocar precisamente ese atropello. Más allá de eso, las actuaciones policiales pues están siendo bastante... Sí, nos duele, cualquier hecho violento nos duele a los propios policías. Y yo he visualizado también en las imágenes que comentabas, pero hay una imagen que tampoco se ha hecho muy viral, que sí que es cierto que nos atañe y nos duele profundamente, que es como un policía nacional, un oficial de las UIPs, es golpeado con un puñetazo, que por cierto le enviamos al compañero todo nuestro ánimo y la pronta recuperación, porque tiene graves lesiones en la mandíbula y bueno, y eso tampoco ha trascendido. Es decir, tenemos que tener muy claro que estamos en una sociedad democrática en donde la violencia siempre es rechazable. O sea, para nosotros como policías, hablamos siempre como policías, no a nivel personal, cortar la Castellana nos parece algo bastante importante en una ciudad tan importante como la capital de España, porque pensemos que por la Castellana, una de las arterias principales de nuestra ciudad, pasan ambulancias. Hay gente que puede tener un problema de salud y que creo que no son ni mucho menos los responsables de estas situaciones. Se han denunciado, sobre todo los propios conductores de las VTC, numerosos ataques por parte de taxistas o manifestantes que se unen a las reivindicaciones de los taxistas, ataques a los vehículos VTC. ¿Tienen un número? ¿La policía tiene un número concreto de esos ataques? Hemos visto cómo se han pinchado ruedas, cómo han destrozado algunos vehículos, cómo le han impedido que puedan ejercer su derecho al trabajo también. Sí, no, ahora mismo nosotros datos oficiales no tenemos, evidentemente la huelga continúa, hemos visto hace poco en unas imágenes que están en la Puerta del Sol, pero volvemos a repetir, llevamos actuando varios días en donde la ley nos permite, y muy importante, donde la voluntad política también, que es, vuelvo a incidir, es la que decide cuándo se disuelve, cuándo actúan o cuándo no actúan las unidades de intervención policial, pues como actuamos en Madrid y en el resto de España, es decir, donde hay un delito, ahí estaremos. Ha habido detenidos, sí que es cierto, los compañeros de la policía local también están actuando, retirando vehículos, y esperemos que, bueno, digamos, este conflicto, esta huelga, llegue pronto a su fin y acabe con un buen desenlace. Raúl, me gustaría que viésemos a representantes del taxi esta misma mañana dirigiéndole un mensaje a la Comunidad de Madrid. Vale. Tenemos 6 compañeros taxistas que han resultado detenidos, 3 de ellos puestos inmediatamente en libertad sin cargos y 3 de ellos puestos en libertad pero con cargos. Tenemos alrededor de unos 100 compañeros taxistas heridos por diversos... Bueno, dice que han sido 6 detenidos y 3 ya han sido puestos en libertad. Sí, son decisiones judiciales que ahí en absoluto vamos a entrar, pero lo que es evidente, y te lo aseguro desde dentro, yo que vengo de pisar la calle, que no se hace ningún detenido cuando no, digamos, se incurre en un ilícito penal. Si han sido 6 detenidos, pues los motivos seguro que los compañeros estaban bien aplicados. Raúl, ¿cuál ha sido el dispositivo que hemos visto durante estos días en Madrid? Bueno, por poner en contexto, un grupo de los antidisturbios se compone de 50 agentes. Sí, así es. Para que te hagas una idea, por ejemplo, con urgencia, el día antes de ayer se desplazó la unidad de intervención policial de Oviedo, les hicieron venir aquí para Madrid para reforzar, por la previsión que, bueno, que digamos la delegación de gobierno, la jefatura, la JUIP, que es la que se encarga de gestionar todas las unidades de intervención policial en España, vieron oportuno trasladar para acá. El dispositivo es un dispositivo pequeño en comparación con los que hemos visto en Cataluña, y volvemos a repetir que la violencia es el último, o sea, en todos los momentos es rechazable, y en el último caso que hemos visto aquí, pues, tenemos unas unidades de intervención policial abandonadas, permíteme que lo diga, bastante abandonadas por los diferentes gobiernos, ya que tiene una serie de carencias bastante importantes como en general nuestra institución, pero bueno, que ahí han estado trabajando, fin de semana incluido, 24 horas, lejos de sus familias, y esperemos que esta vez
que les adelanten las dietas, no como en el famoso viaje que se hizo el señor presidente del Gobierno a Barcelona, donde los compañeros tuvieron que adelantar el dinero. Bueno, Raúl, esto que comentas, por cierto, se me ha venido a la mente las reivindicaciones de la Policía Nacional el año pasado, cuando más de 1000 agentes fueron enviados a Cataluña, me refiero a los antidisturbios, a la UIP, en ese barco no conocido como Piolín. Yo creo que las reivindicaciones de los policías nacionales vienen de antiguo, no solo por el tema de la equiparación salarial, que luego entraremos en ello, sino reivindicaciones materiales. Yo recuerdo también las manifestaciones en el año 2012-2013 de Rodea al Congreso, donde los antidisturbios se las vieron de una manera muy complicada, un trabajo muy duro, puesto que un grupo de miles de personas trataron de entrar hasta las puertas del Congreso de los Diputados. Vimos unas cargas policiales como yo nunca las había visto en España. Y recuerdo que entre las reivindicaciones materiales que realizaban los policías está, por ejemplo, la de los vehículos, que son flotas de vehículos muy antiguas, ¿no? Sí. Es triste recordar lo que les pasó a los compañeros de Puma 70, que es el indicativo que sufrió aquella... Aquello fue en el año 2014. Sí, en la manifestación del Rodeo del Congreso, si no recordamos mal, fue el año 2014. Fue muy duro, la verdad que de los peores episodios que ha habido en la unidad de intervención policial, y desde ASP trabajamos ya desde antes del año 2014 con este tipo de cosas solamente para las unidades de intervención policial. Los compañeros siguen sin tener un chaleco de protección individual, antidisturbios sin chalecos, siguen sin tener una jornada laboral regulada. Es decir, está muy bien para según qué edades, pero cuando uno ya tiene una familia, cuando ya tiene unas raíces, un arraigo, complica mucho la convivencia. Siguen con las dietas sin actualizar, creo que las dietas vigentes son del año 96, si no me equivoco. Siguen con vehículos con más de 500.000 kilómetros, se están renovando poco a poco, pero bueno. Siguen sin vestuario, para que te hagas una idea. Hay compañeros que no tienen vestuario, tienen que llevar pantalones monos, zurcidos y rezurcidos, porque en cada intervención sufren desperfectos. Y ahí estamos trabajando muy duro, porque creemos que hay que dignificar con urgencia las unidades de intervención policial. Mañana tenemos una reunión en el Consejo de la Policía con el señor ministro, señor Marlaska, y será una de las causas, uno de los principios, una de las luchas que les pondremos en la mesa de negociación. Raúl, otra de las cuestiones, ahora sí que ya me gustaría entrar en ello, es el de la equiparación salarial. Esto es una reivindicación que viene de antiguo, desde hace ya muchísimos años. El año pasado, el sindicato policial llegaba, o la mayoría de los sindicatos, suscribían el acuerdo con el Ministerio del Interior. Hay que recordar que era el anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, el ministro del Interior era Juan Ignacio Zoido, pero hubo algunos sindicatos, el suyo es un ejemplo de ello, que no suscribieron al 100%, o sea, que no estaban contentos con ese acuerdo al que se había llegado. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? No hay una equiparación total y real de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos, es el caso, por ejemplo, de los Mossos de Escuadra. Así es, desde ASP lo tenemos clarísimo, es decir, a los policías nacionales no se les miente, no se puede jugar con ellos. Y nosotros lo que vimos que esa equiparación salarial no era una equiparación salarial, era una subida salarial bien recibida, porque cualquier gremio, cualquier trabajador, un aumento de sueldo siempre tiene que ser bien recibido, pero no podíamos llamar equiparación salarial a una subida salarial floja y encubierta. Nosotros desde ASP no firmamos como sindicato representativo ese acuerdo que llegaron las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos, el resto de sindicatos representativos, porque fuimos los únicos que dijimos que no, por un motivo sencillo: se deja de lado a los compañeros de segunda actividad, que tantos y tantos años en las peores batallas a lo largo de la democracia han sufrido en los atentados de ETA, entre otras tantas. La década de los 90 también fue una década difícil para el Cuerpo Nacional de Policía. Se deja de lado la futura jubilación de todos los que conformamos hoy el Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros lo único que pedíamos desde ASP es igualdad, equiparación y dignidad. Es decir, si un policía autonómico, un policía local, se jubila con unas condiciones y tiene un sueldo por realizar, en muchos casos, muchas menores competencias de las que tiene atribuidas la Policía Nacional y la Guardia Civil, no podríamos seguir permitiendo que los diferentes gobiernos, como bien has dicho, sigan ninguneando o burlándose, la palabra es burlándose, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo volvemos a repetir, y no son palabras mías, son palabras de Montoro. Un Estado se compone de una hacienda propia y de una policía democrática. Entonces, si abandonamos la policía, abandonamos la democracia, y es lo que desde ASP trabajamos, la verdad, para que no suceda. Raúl, los últimos días he visto en las redes sociales quejas de distintos policías que estaban lamentando que esa subida, esa equiparación salarial no era la prometida. De media han sido, si no recuerdo mal, 180 euros brutos, lo que un policía nacional
ha obtenido como subida salarial, ¿no? Datos exactos. Nómina de enero, que creo que todos a esa me refiero. Sí, la hemos cobrado hace un par de días. La unidad de acción, en la mal llamada equiparación salarial, prometía una media de 202 euros brutos. Se ha cobrado 161 euros brutos del tramo del 2018. Son datos técnicos, 161 euros en bruto, que en neto son 133 euros, con lo cual ya estamos muy por debajo de los 202 euros que anunciaban en un principio. Si tenemos en cuenta que esos 202 euros no eran una equiparación real, sino que una subida salarial, estamos ante un fraude evidente. Es decir, estamos muy lejos de llegar a una equiparación real y, lo que es más triste, estamos engañando a la ciudadanía. Estamos haciendo creer que ya nuestra policía y nuestra Guardia Civil está equiparada, y es totalmente mentira. Nosotros seguimos trabajando, la auditoría que está llevando este tema tiene muy claro, por los comunicados que hemos visto últimamente, que va a hacer falta más dinero. Y permíteme decir una cosa, fuimos el único sindicato representativo que presentó un proyecto y unos números reales y coherentes, que trabajamos con juristas, con economistas de prestigio, y se lo entregamos al ministro de Interior, por aquel entonces el señor Zoido, y al secretario de Estado de Seguridad. Dijimos una cifra, 1.420 millones de euros. Seguimos manteniendo esa cifra y estamos convencidos que el tiempo nos dará la razón. Raúl, ha comentado también el tema de las jubilaciones, pero en este acuerdo quedan fuera también los policías nacionales que han estado toda su vida dedicando al Cuerpo Nacional de la Policía, y que una vez jubilados, hace unos años, esas subidas no le van a afectar en su pensión. Claro, ahí no podemos hacer nada, porque sí que es cierto que el personal que ya está jubilado, los compañeros que ya se han jubilado, se han regido por otro, se han regido por otro régimen de retribuciones, y no se puede hacer absolutamente nada. Pero sí que se puede hacer algo por el compañero que se jubila el próximo mes. Sí que se puede hacer algo por el compañero que está en segunda actividad. Y sí que se puede hacer algo por todos los compañeros que nos vamos a jubilar dentro de muchos años. Entiendo. Pues Raúl Cuesta, no sé si querías añadir algo más sobre el tema de la equiparación. Nada, simplemente que... He visto que no ha habido una unidad entre todos los sindicatos policiales, no todos han ido a una. Creo que fue Jusapol, ¿no?, el que, por decirlo así, agarró la bandera del oficialismo. La verdad, digamos, dentro de la Policía Nacional creemos que es urgente una regeneración sindical. Trabajamos por ella desde que llegamos al Consejo de la Policía, y Jusapol y ASP son pilares fundamentales en esa regeneración. Jusapol cogió, y gracias al trabajo de los compañeros, reavivaron esa ilusión por la manifestación, por salir a la calle, que estaba totalmente abandonada, y con el trabajo de ASP, con toda la lucha, la valentía de decir no al señor ministro, al señor secretario de Estado de Seguridad, de trabajar duro día tras día, hemos conseguido hoy un escenario que estoy convencido que nos costará un poquito más de lo que deseábamos, pero llevará a una equiparación salarial. Tenemos que tener muy claro que no podemos mentir a los policías y que hay que trabajar por y para los policías. Pues Raúl Cuesta, encantado de que hayas venido a nuestra redacción abierta. Te esperamos para otro tipo de cuestiones. Cuando necesitemos consultar alguna cuestión policial, te llamaremos seguramente en esta redacción abierta. A la vuelta de la publicidad vamos a analizar el viaje del rey Felipe VI a Irak, arengado a las tropas. También vamos a ver esa crisis en Podemos. Errejón no ha acudido al Consejo Ciudadano que están celebrando hoy en Podemos, con esa crisis tan grave que tienen después de que Errejón dejase su escaño en el Congreso de los Diputados y anunciase que se presenta a la Comunidad de Madrid con la marca de Manuela Carmen Amat Madrid y no con la de Podemos. A la vuelta de la publicidad. Hoy Su Majestad Felipe VI ha realizado un viaje a Irak para visitar y arengar a las tropas españolas allí desplegadas. También ha ido Margarita Robles, ministra de Defensa. Felipe VI, ahí estamos viendo las imágenes, ha llegado esta misma mañana a Irak. Estos viajes, la verdad que siempre están bien, que el jefe del Estado pues se acuerde de los militares que no lo pasan bien, desde luego, en estas misiones internacionales, aunque lo hacen gustosamente porque esa, desde luego, es su profesión y su vocación. Vamos a ver las palabras que Felipe VI le ha dedicado a los militares españoles en Irak. Y solo puedo deciros gracias por lo que hacéis. Y de verdad también gracias por cómo lo hacéis. Con profesionalidad, pero también con una mentalidad de ayudar a este pueblo iraquí que ha sufrido tanto y en esta región que necesita un entorno de seguridad y de estabilidad para su progreso, lo cual, como bien sabéis, afecta a la seguridad de todos, y por eso estamos aquí, para contribuir a la seguridad de todos, al esfuerzo internacional de nuestros aliados.
Bueno, está con nosotros en la mesa de la reacción abierta Javier Villamor. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Javier Villamor va a ser un asiduo a este programa. Vamos a tratar con él diversos asuntos, pero en especial los relacionados a la ideología de género, al feminismo, esos temas que tanto te gustan, Javier, y que sobre todo que también dominas. Hoy hemos conocido que el preparador físico del Atlético de Madrid, lo contamos al inicio de este informativo, el conocido como profesor Ortega, era detenido el lunes por la noche, dormía en el calabozo porque fue denunciado por un vecino por presunta violencia de género contra su mujer. La policía se personó en el domicilio del profesor Ortega y se llevó la sorpresa de que la propia mujer pues, reconoció que efectivamente habían discutido, se habían gritado, pero que no había presentado ninguna denuncia y que por supuesto no había sido agredida por el preparador físico uruguayo del Atlético de Madrid. A pesar de ello, los agentes, en cumplimiento de la ley contra la violencia de género, pues detuvieron al profesor Ortega, que pasó la noche en los calabozos. Esta noticia, Javier, desgraciadamente no es la primera ni va a ser la última con esta ley contra la violencia de género, que juzga no en función de la igualdad, juzga en función del sexo. Es una ley que ya hemos visto en muchísimos casos, valora en función del sexo. Se ha roto el principio de igualdad, se ha roto la presunción de inocencia de los varones. Sí, señor. Y con este caso, pues es un ejemplo más. Justo te iba a comentar eso, es un ejemplo más. Desgraciadamente también hemos visto hace poco, que si no me equivoco fue antes de finalizar el año pasado, también una pareja que se había pegado mutuamente por la calle, típica riña, pues que uno se bofetea, otro se la devuelve, nadie lo había denunciado, pero bueno, pues entre ellos nos habían denunciado, alguien lo vio, les denunció y se pudo ver claramente cómo incluso para la misma pena, para la misma gravedad, diferente pena. La mujer, por ser mujer, fue condenada con 3 meses y el hombre con 6 meses, cuando habían hecho lo mismo. Aquí con esta ley, que esperemos que le queden los días contados, es una pena porque, primero, también como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, a la mujer hay que quererla sí o sí. Y desgraciadamente también vemos que las cifras no concuerdan con la realidad, ¿no? Ahora parece que el Supremo ha dicho que va a empezar a condenarse las denuncias falsas, esperemos que sea así, porque cuando solo se condenan el 0,01%, pero hay un 80% restante que no salen a juicio, es que algo hay ahí, ¿no? Es una pena como hombres que nos condenen simplemente por nacer con ello, porque además directamente están condenando en este caso en España a la mitad de la población. Javier, hoy también hemos conocido una noticia de esas que no aparecen en los grandes medios de comunicación y cuando aparecen pues lo hacen maquillando el titular, omitiendo el sexo cuando la agresora es una mujer. En Ibiza, una chica de 18 años ha matado de una puñalada a su novio de 31 años. Habían discutido, habían mantenido una fuerte discusión por la noche y esta joven pues ha matado a su pareja. Desgraciadamente pasan estos casos sobre todo de hombres contra mujeres. La mayoría de los casos son hombres que matan a su esposa, a su mujer, a su exnovia, lo que fuese. Pero cuando se producen estos casos, los grandes medios de comunicación, Javier, no lo denuncian. Me gustaría que viésemos imágenes, me parece que las teníamos ya preparadas. En cualquier caso, es un ejemplo más mira, ahí lo estamos viendo. Habían mantenido una discusión. El novio ha sido una discusión por tráfico, ¿verdad? Por lo visto. No, se montó en el coche el novio, trató de marcharse, ella le había estropeado el coche, había pinchado las ruedas del vehículo. Él salió estupefacto a pedirle explicaciones por qué estaba haciendo eso y cuando él sale del coche, ella le clava el puñal con el que había pinchado las ruedas en el corazón, además, estamos viendo, provocándole la muerte. Estamos viendo que ahí pone violencia de género y realmente debería ser considerado violencia de género, pero también con esta ley, su violencia de género solo es la del hombre a la mujer, cuando también ocurre al revés, como estamos viendo, ¿no? Cuando es violencia de la mujer al hombre, ¿cómo hay que denominarla, Javier? Pues claro, es que el problema es que la ley no es muy... Bueno, es clara, pero no digamos que no es justa, ¿no? Porque se considera violencia familiar o intrafamiliar cuando las personas en las que uno es el asesino, bueno, o el que ejerce violencia y otro es el que la recibe, son considerados pareja o han sido pareja, pero, por ejemplo, como en el caso de la última joven asesinada, por este gitano que ya había estado en la cárcel por haber matado a una anciana, no se consideró violencia de género porque no había conocimiento. Es decir, ¿por qué solo se considera violencia de género cuando es intrafamiliar, cuando deberían estar incluidas como tales? Porque al fin y al cabo esto es como el tema como otras estadísticas. Yo creo que realmente las necesitadas de ser protegidas por el Estado, por la sociedad, que realmente sufren este tipo de violencia a gran escala, que más casualmente suelen ser las que más miedo tienen y las que menos denuncian, son las que salen más perjudicadas con todo esto, ¿no?
Bueno, volvemos a lo mismo. La mujer, me acuerdo siempre de la frase de Manuela Carmena cuando decía, ¿no?, que el gen de la maldad, ¿no?, la violencia está incardinada en el ADN de la masculinidad. De la masculinidad. Fueron sus palabras y exactas. Luego, bueno, pues desgraciadamente para ella, sus argumentos se caen ante la realidad, porque claramente vemos que las mujeres también pueden llegar a eso. De hecho, hace poco, bueno, publiqué el análisis del último informe de homicidios que publicó el año pasado, que coincide con 2010-2012, es decir, tenemos un retraso de 6 años. Yo creo que las estadísticas también las estarán cociendo un poquito, en las que vemos, por ejemplo, que la mujer es la infanticida por excelencia. La mayoría, casi en torno al 60 y pico % de los asesinatos de menores de 18 años son producidos por las madres o por mujeres, es decir, que nada, ahí no hay una violencia estructural, ¿no? No es una violencia estructural, ¿no? Pero, y vemos que incluso tiene mucho que ver más con el modelo de sociedad en el que vivimos. Exacto, parece ser que no, parece ser que esto también incluso culpa del patriarcado, es decir, el hombre también... cuando mata a la mujer también es culpa del patriarcado. Aquí, para ciertos grupos, hoy en día, todo es culpa del patriarcado. O sea, lo hacen como reacción. Si lo hacen bien es por ellas, pero si lo hacen mal es por culpa del patriarcado, ¿no? En cambio, bueno, pues... al fin y al cabo es buscar cabeza de turco donde no lo hay. Yo me parece esto que es una batalla que, gracias a Dios, se está terminando. Yo creo que la sociedad se está dando cuenta, bien sea porque haya perdido el miedo para decir lo que cada uno piensa, bien sea porque es que la realidad no se sostiene según los argumentos de estas personas. Creo que le quedan los días contados a esta estupidez, porque al fin y al cabo es una estupidez máxima, ¿no? Yo creo que también, como hemos visto con el tema de Vox en Andalucía, mucho esto interesa precisamente por cuestiones económicas, por vivir del Estado, por la ayudita, la paguita de siempre, porque bueno, y luego fíjate, Javier, que en el caso de Andalucía, el 97% del dinero que la Junta de Andalucía destinaba a las políticas de género acababa en asociaciones feministas. Exacto. Ese dinero no llegaba a esas mujeres maltratadas que sin duda necesitan protección y toda la cobertura del Estado, sin ninguna duda, pero solo el 3% llegaba a las mujeres maltratadas. Por eso, lo que hay detrás y alrededor de esta ley contra la violencia de género es un proyecto ideológico muy concreto. Exacto, esto está buscado que pase así, bien sea porque, bueno, al fin y al cabo, volvemos siempre con toda esta modernidad o posmodernidad en la que vivimos, se puede entender como un marxismo cultural estructural que lo que pretende es enfrentar polos. El antiguo marxismo, el antiguo socialismo, comunismo, vio que ya el proletario ya no era objetivo de comer la cabeza para enfrentar el sistema, para poder derrocar el sistema, y se buscaron sucedáneos, en este caso pues la mujer contra el hombre, el heterosexual contra el homosexual, el inmigrante contra el nacional, el joven contra el pequeño. Es decir, la izquierda lo sabe muy bien, porque al fin y al cabo es experta en técnicas de violencia social. Atomizar la sociedad. Atomizar la sociedad para poder vencer. Esto lo hemos visto desde Roma, divide y vencerás, y entonces ellos lo aplican muy bien. El problema es que la derecha, bien sea por la derecha cobarde, la derecha tradicional, o no ha sabido leer la estrategia de la izquierda, o bien ha querido pasar y dedicarse simplemente al tema económico, que es lo que ha hecho siempre el Partido Popular. Cuando el Partido Popular ha querido hacer el contraataque, la contrabatalla, se ha visto desarmado ideológicamente, porque es que la izquierda ocupa todo. Ahora poquito a poquito eso se está rompiendo. Veremos qué pasa. Bueno, Javier, hay una hegemonía cultural progresista evidente en las últimas décadas en todo Occidente. Ahora el feminismo está, por supuesto, en auge. Es una de las ramas de este tronco grueso que es el marxismo cultural del que habla Javier, el progresismo, esa hegemonía de la que tanto tiempo llevamos hablando. El diario El País lleva muchos años también publicando reportajes, noticias impulsadas para animar a la contraconcepción. Ayer veíamos algunos datos con nuestra compañera Patricia Tenerio sobre el envejecimiento de la población. El envejecimiento se debe, lógicamente, por un lado, a que la sanidad es mejor, a que la alimentación es mejor, la gente vive más tiempo, pero también a que se tienen menos niños. Vamos a ver esas noticias del diario El País, esos titulares nada casuales, por cierto, destinados a que las mujeres no tengan hijos. El primero, por ejemplo, tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres. ¿Qué te parece, Javier? Es que me sorprende que esto lo califique siquiera de noticia, ¿no? O sea, me parece Es un reportaje, es opinión, enmascarado en reportaje. Esto no tiene nada de científico. Es absolutamente, bueno, una basura. Bueno, esto está buscado precisamente por las altas esferas con el objetivo de que no nos reproduzcamos y volvemos un poco a lo de siempre. Bueno, las élites nos venden continuamente a través de organizaciones pantalla como la ONU, que hay que reducir la población porque no somos suficientes, pero bueno, vivimos en un mundo que no siempre venden lo multicultural
negros por aquí, asiáticos, africanos, bueno, hagamos un mundo multiculti en todos los aspectos, ese melting pot multicultural en el que nadie tiene raíces de ningún lado, y nos estamos dando cuenta de que, bueno, es curioso que estos artículos donde dicen que no seas madre, donde no tengas hijos, solo están enfocados a blancos. Ha hecho un análisis también en medios ingleses anglosajones, y también dicen, para no reproducir a la raza blanca, las mujeres deben de dejar de acostarse con blancos. Es decir, estamos llegando a unos insultos, bueno, a una tontería absurda. Vamos a ver el siguiente, que titulaba el diario El País, la libertad de no ser madre. Esto es muy significativo, lógicamente el titular ya vemos que se anima a la mujer a no ser madre, que la maternidad va a ser una forma de esclavitud moderna, que ser madre pues no te va a ayudar a ser feliz, y que lo que es, según el diario El País y este pensamiento progre, la verdadera libertad de la mujer solo la puede alcanzar A, trabajando, o B, no siendo madre. Tú que eres de mi quinta. Quedarse en casa cuidando de los hijos, eso es de fascista, y eso desde luego que ninguna mujer en la historia ha sido feliz de esa manera, Javier. Exacto. Tú que eres de mi quinta, desgraciadamente hemos criado con eso, ¿no? Muchas mujeres de mi entorno, que lo respeto completamente la decisión, ¿eh? No entro en temas personales, pero sí que me gusta analizar las causas de por qué ha pasado esto, porque además hasta los años 80, los niños anualmente estaban casi en 700.000 al año. Casualmente después de los años 80, con la implantación de las nuevas leyes de educación socialistas, etcétera, etcétera, bueno, vemos cómo esto se desploma hasta puntos en los que estamos en lo que le llaman el invierno demográfico, que es un no retorno absoluto. Y eso incluso que tenemos, o que se cuenta en las estadísticas oficiales, con los hijos de la inmigración. Porque ahora mismo que se consiguiera la tasa para relevo generacional está en 2,1, España está en 1,34. Es la menor de la Unión Europea. Y ni siquiera los otros países del norte, donde siempre nos pintan, no, porque el ejemplo de Suecia, los países escandinavos, etcétera, etcétera, ni siquiera esos, con todas las ayudas que dan, están pasando por el 2,1. Creo que el mayor, y está por debajo, es Alemania en 1,98. Entonces, luego el último pacto de inmigración de Marrakech de la ONU lo tuvieron que corregir de la página web, porque en la primera versión directamente reconocían que era inmigración de suplantación. Es decir, por un lado atacan con tema de métodos anticonceptivos, libertinaje absoluto, cuerpo es mío, etcétera, etcétera, y a la par nos dicen, fíjate más, es curioso, nos dicen... Reconocen que la inmigración ilegal o que la inmigración masiva responde a un proyecto para sustituir a la población autóctona. Pero fíjate la noticia que acabáis de poner, ¿no? Mujer blanca, no tengas hijos. Pero por otro lado, necesitamos 10 millones de inmigrantes en los próximos 20 años para poder sostener la economía. Trabajadores baratitos, que es lo que son los inmigrantes, para sostener la economía y que nos ayuden a pagar las pensiones. Son dos noticias completamente contrapuestas, pero que la gente no ve la conexión. Así es. Vamos a ver el siguiente titular del diario El País. No soy madre porque no quiero. ¿Qué te suscita esto, Javier? Bueno, el titular, se puede entender, incluso como te he dicho antes, se puede respetar. No soy madre, no quiero, vale. Pero claro, después te metes en el artículo y es la misma sarta de estupideces feminazis o femitalibanes, como lo quieras llamar, en las que, mujer empoderada, etcétera, etcétera, tienes que realizarte, que no digo que no te tengas que realizar, pero yo creo que poder trabajar y poder aportar a la sociedad Sostiene el diario El País, Javier, que la mujer sin hijos suele ser calificada como egoísta, para justificar ese titular, digo. Pero ya no hablaría de la mujer, yo creo que también hablaría de los hombres, que también no tenemos que centrarnos solo en la mujer, también hay un problema con el hombre actual, que, por el joven, ¿no? Me refiero a las nuevas generaciones, disfruta, sé joven eternamente, sal de fiesta, viaja, cómprate el perrito. De hecho, que tú ya sabes que no soy muy partidario de este último papa, pero hace poco en Panamá, de hecho ahora mismo con las jornadas de la juventud, ha hecho algo muy curioso que se quedaba sorprendido cómo los jóvenes panameños decían, no, este es mi orgullo, mi hijo, ¿no? Yo decía, es curioso, en Europa, con el invierno demográfico, estas palabras del Papa, con el invierno demográfico, ¿qué es el orgullo de los europeos? El perrito. Ser rico, viajar. El perrito, la casa, ¿no? Entonces, las cosas superficiales. Hemos invertido una escala de valores en los que yo creo que hemos perdido el norte, ¿no? Es decir, hay que disfrutar de la vida, pero también, eso son decisiones personales, son proyectos a medio y largo plazo, en los que al fin y al cabo yo creo que, si no, no estaríamos aquí. Y entonces, por mucho, las típicas abuelas nuestras que han dicho, no, yo trabajaba mucho, tenía hijos, y aquí estamos gracias a ellas, se han levantado España. Sin duda. Veamos, por favor, el siguiente titular del diario El País, el que anima a las mujeres a no ser madres. Este se titula, hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. Esto ya es un clásico. Se ha estimado
la relación entre el cambio climático y el tener hijos. Es decir, tener hijos, por lo visto, contamina y es muy perjudicial para el planeta. Hay que ser vegetariano, Javier, usar la bicicleta. Todo esto, por cierto, me suena y mucho al proyecto de Podemos, de Ahora Madrid, en la capital de España, de usar bicicleta y usar patinete. Yo me pregunto quién puede usar patinete o bicicleta para ir al trabajo en una ciudad de 3,6 millones de habitantes como Madrid. Esto, perdónenme, pero esto solamente lo puede hacer una niña pija como Rita Maestre. Alguien que viva muy cerca de su trabajo. Pero Javier, ¿pero quién puede ir? No, verdad, sí, eso la clase trabajadora está metida en el atasco todas las mañanas. Es cierto y aquí, Javier, perdóname, pero hablamos siempre de esa escisión, esa distancia cada vez mayor que hay entre las élites, entre la clase política, el establishment, entre esa hegemonía progresista y la clase trabajadora, que ya está dejando de votarles en muchos países europeos. Algo de eso yo creo que podemos intuir en lo que sucedió en las elecciones andaluzas, cuando Vox obtuvo un gran número de votos del ámbito rural, antiguos votantes del Partido Socialista, algunos también de Podemos. Hay gente que no se cree que gente de izquierda, votantes de la izquierda, hayan votado a Vox. Pues por cuestiones como esta, porque la izquierda está vendiendo continuamente un mundo ficticio, un mundo que no tiene nada que ver con ese hombre, ese varón de 40, de 50 años que se levanta a las 7 de la mañana y a las 8 está metido en el atasco y va a trabajar. Bueno, le dicen que no use el coche y que sea vegetariano. O sea, no coma usted carne, no use el coche y no tenga hijos. Entonces ya será un ciudadano perfecto. Eso o el barrio o el trabajador de un barrio obrero que de repente le viene a esta izquierda diciendo no, porque existen 120 géneros, por ahora, reconocidos por la ONU, ¿no? Y de, no, yo quiero las cosas de comer, a mí que usted me viene a contar de 120 géneros y de transexualidad en niños de 5 años. Usted déjame en paz a mí y a mi hijo que se prepare para un mundo laboral que va a cambiar cada año precisamente las nuevas tecnologías, pero déjese de estupideces. Pero más es que es curioso porque el artículo que habéis mostrado, el último artículo, es que no son falsos los datos que dan. Es cierto que tener hijos, porque lógicamente la humanidad creciendo consume más energía, consume más recursos y lógicamente afecta al cambio climático, que también podemos hablar de eso otro día. Pero el problema es la consecuencia que dan, ¿no? Es decir, no es lo mismo reconocer un problema y luego la causa o digamos la solución que te dan. La solución que te dicen no te reproduzcas. No te dicen hay que cambiar el sistema económico, el sistema energético, eso no te lo dicen, porque lógicamente los ricos viven de eso. Pero tampoco siempre vemos al típico hippie progre, muy concienciado con el medio ambiente, que no compra bolsas de plástico, que fuman pipa, etcétera, etcétera, pero que después tiene su iPhone último modelo. Y para extraer ese iPhone último modelo, pues habrán muerto 5.000 negros en África y luego habrán explotado a otros 5.000 en China o en Bangladesh o lo que sea. Lo mismo con la ropa. Es decir, que son, como digo yo, son ideologías de moda, de quita y pon. Ahora, pues dentro de 10 años, cuando el sistema nos venda en televisión otra moda, que igual, yo qué sé, será lo transhumano, habrá que implantarse mejores ojos para, yo qué sé, pues la gente lo hará. Y entonces vemos aquí una debilidad en el ser humano en sí. Una deshumanización. Una deshumanización progresiva que es buscada. Bueno, ya pronto, Javier, a raíz de lo que estás diciendo, vamos a ver, y ya los hay, autores escribiendo libros y artículos diciendo que el día de mañana ciertos trabajos lo van a realizar, desempeñar robots. Sí, el ser humano va a ser reemplazado. Transhumanismo. Eso es. Es decir, ya el ser humano no pinta nada en la sociedad, más que nada como un productor, ¿no? Y bueno, se habla mucho de George Soros y de cómo la cabeza de turco de grandes poderosos para cambiar todo el mundo actual. Y yo creo que se busca eso, se busca la destrucción de las antiguas identidades, las naciones, de las sociedades, de todo tipo de derecho nacional, para crear una sociedad de masa amorfa, sin raíces, sin conocimiento de dónde viene, porque al fin y al cabo, nosotros estemos aquí en la Conchinchina, en Sudáfrica, en México, hagamos lo que hagamos, vamos a consumir. Entonces, sí o sí, vamos a ser consumidores. Y lo que nos quieren es convertir en eso, en un consumidor, pegados a la cabeza, hacia abajo, me levanto, voy a trabajar, llego a casa, sigo consumiendo, no me reproduzco, salgo, sigo la cadena en la que el ser humano estamos andando como un rebaño hacia el precipicio. Veamos el siguiente titular del diario El País, en el que no anima a las mujeres a tener hijos. Este dice lo siguiente: la superpoblación robará otro 20% de tierra y recursos al planeta. Pues nada, a no tener hijos, Javier. Otro consejo del diario El País, que para luchar contra el cambio climático y para tratar de salvar el medio ambiente, la receta no es otra que la de no tener hijos. Otra hipocresía grande, ¿no? La Iglesia lleva pidiendo, por ejemplo, que para no expandir el SIDA por África, los africanos tengan
menos sexo o no tengan sexo, o digamos, no tengan sexo en pareja, pero eso estaba mal. En cambio ahora nos dicen, no, los europeos sois los que no tenéis que tener hijos porque sois primer mundo, etcétera, etcétera, y eso no puede ser. Entonces, claro, vemos las escalas de población. Europa en 2010 estará por en torno a menos de 500 millones de habitantes. África va a despegar con más de 4.000 millones de habitantes. Asia, otro tanto. Los últimos análisis de especialistas, te lo pongo entre comillas, dicen que la población se estancará a nivel mundial en 11.000 millones de personas. Ya porque no es porque no crezcamos más, sino porque al tener menos hijos, cada generación que desaparezca será suplantada por los siguientes, es decir, 1-1. La relación será 1-1 y no será 2-4 o 2-5 como estábamos siendo habitualmente en la humanidad hasta hace menos de un siglo. Y bueno, vuelvo a lo mismo, las noticias no están mal enfocadas, la información es verdad, es decir, aumento de población, aumento de consumo de recursos, pero claro, las soluciones son las que uno se queda desde luego helado. Vamos a seguir viendo esos titulares del diario El País. No tenga hijos, sea solidario. Somos demasiados. Así titula el diario El País este reportaje. Correcto, ahora estamos en torno a 7.000 millones y claro, no es que seamos demasiados. Volvamos a comparar con otros datos. Si el 1% de la riqueza del mundo la tiene, el 99% de la riqueza mundial la tiene solo el 1% de la población, el problema no es de los números de habitantes que somos, sino del sistema económico actual, que lo que hace es favorecer los oligopolios. Entonces, ¿cómo es posible que nos cuenten que no tenemos que tener hijos cuando perfectamente yo creo que la mitad de la población actual o toda la población humana podría vivir mucho mejor simplemente con una mejor distribución de los recursos, ¿no? Veamos el siguiente titular del diario El País. Inmigrantes para salvar la España que se muere. Bueno, lo hemos comentado anteriormente. Al tiempo que se anima a las mujeres, también a los hombres, a la contraconcepción, a no tener hijos, al aborto, pues claro, luego la realidad económica está encima de la mesa y urge salvar el sistema económico actual, que no pasa sino por la mano de obra barata y, lógicamente, quien cumple esta función son los inmigrantes ilegales. Recordemos, Javi, lo que sucedió a finales del año 2015, cuando la presidenta, la canciller alemana, Angela Merkel, anunció a bombo y platillo, para loa de muchísimos europeos que estaban dando palmas con las orejas. Hay que ver lo buena que es la señora Angela Merkel, cuando anunció, que iba a recibir a 1 millón, Alemania acogía a 1 millón de refugiados sirios. Claro, la primera reacción es, ¿qué humanitaria es Alemania? Pero es que al día siguiente del anuncio de la señora Merkel, la patronal alemana, lo recuerdo, y lo recordarás tú también, dijo que había que plantearse la posibilidad de eliminar el salario mínimo interprofesional, es decir, tirar los salarios por abajo, pagar una miseria, porque estos inmigrantes sirios, lógicamente los pobres refugiados, desesperados, aceptarían cualquier empleo a casi cualquier precio. Esto, lógicamente, un alemán, un autóctono, un español, un italiano, desecha un empleo a un precio que entiende o que considera que está por debajo del mercado, que es injusto, que no le da para vivir. Sí. Entonces, detrás de ese anuncio de la señora Merkel había un proyecto político muy concreto. Al tiempo que se promociona esa contraconcepción, el aborto, el no tener hijos, se hace llamamiento a la inmigración ilegal. Y cuando, por cierto, es de origen musulmana, luego vemos que hay una serie de problemas de convivencia, choques culturales, que en barrios, por ejemplo, como el de Molenbeek en Bruselas, como el Distrito 8 en París, o en tantos otros puntos. Los turcos mismos en Alemania, que ya están en una población de 8 millones de habitantes. Ciudades inglesas como la de Birmingham, vemos que luego la realidad no casa con ese discurso oficial. El salario que estaba cobrando a la hora los primeros refugiados era 1,5 euros la hora, el salario que estaban cobrando los primeros refugiados que llegaron a Alemania. Eso es una absoluta barbaridad. Luego, por ejemplo, en España, la situación alemana lógicamente es diferente en función de cada país, pero en España, si no me equivoco, estaba en torno al 60% de la población musulmana no trabaja. ¿Está hablando Borrell? No trabaja, cobra sus ayudas económicas y entonces, claro, ¿a qué se dedica esa persona que no trabaja? Pues entiendo yo que a mantener una familia o a tener hijos, por cada hijo que tiene, más ayuda económica. Entonces, claro, tenemos una población inmigrante, no digo toda, por supuesto que nadie me malentienda, gran parte o digamos grupos, depende de la nacionalidad, que vienen a España, que sabe que va a cobrar una ayuda por venir a España y que se dedican a tener hijos porque están subvencionados por eso, cuando esa ayuda no la tenemos los españoles. Javier, tenemos en señal en directo desde el Congreso de los Diputados, está compareciendo el ministro de Exteriores, Josep Borrell, acerca de Venezuela, acerca de la postura del gobierno de Pedro Sánchez
ese ultimátum que han dado al chavismo, al presidente Maduro, sobre reconocer o no a Juan Guaidó como presidente en el caso de que Maduro no convoque elecciones. Vamos a escuchar al ministro de Exteriores. De un nivel o del otro la toma de posición. Le voy a explicar la historia porque es más complicada, como suele ocurrir, de lo que cuentan los periódicos. Hubo, en determinado momento, un acuerdo en el Consejo de Asuntos Exteriores, un acuerdo, donde se decía, si la toma de posición tiene lugar en la Asamblea Constituyente, no irá ningún representante de ningún nivel de ningún país. Si tiene lugar en otro lugar, entonces la representación se hará a un nivel muy bajo. Eso fue un acuerdo del CAE. La siguiente vez que se reúne el CAE, otros países cuestionan el acuerdo. Y dicen, tenga lugar donde tenga lugar, consideramos que lo mejor es que no vaya nadie. En España dice, oiga, un acuerdo anterior. Se discute y se toma una decisión por consenso, como se suele hacer en la Unión Europea. Y nosotros nos sumamos al consenso, teniendo en cuenta que había una decisión anterior que nos parecía que desde el punto de vista de mantener abiertas las vías de comunicación sin incurrir por ello en ninguna representación diplomática de rango suficiente, era una actitud razonable. Pero si la mayoría de los países cambian de opinión, nosotros nos sumamos a la mayoría. Por cierto, hoy están todos los embajadores de la Unión Europea en este momento sentados con el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del señor Maduro y probablemente, no lo sé, quizá incluso con él. ¿Qué quiere usted que hagan? ¿Que se levanten y no hablen? Están todos los embajadores de la Unión Europea sentados con el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del señor Maduro. ¿Qué aconsejarían ustedes que hicieran? ¿Que no fueran? Pues no. Tienen que ir y tienen que saber cuál es la situación y tienen que dialogar en la medida de lo posible. ¿Llegará un momento en el que ya no será posible? Pues no lo sé, pero todavía no estamos allí. Nosotros vamos a defender la creación de este grupo de contacto. Y si México y Uruguay y algún otro país se suman, bienvenidos sean. ¿Tendrá éxito? No lo sé. ¿Hay todavía tiempo? Tampoco lo sé. Pero lo que sí les puedo asegurar es que nosotros estamos en esta situación y no voy ahora a entrar porque sería muy largo, pero podemos hacerlo. Voy a realizar incluso un seminario sobre que las legitimidades democráticas se miden por el número de personas que participan en las elecciones. En ese caso, los países donde vota el 90% del censo y el 95% vota a favor de sí, son por lo visto los más democráticos, ¿no? No, el porcentaje de participación no mide la legitimidad de una votación. No. Y en el caso de la votación del 20 de mayo, tienen ustedes que mirar todos los antecedentes. ¿Cuántos partidos políticos no fueron autorizados a participar en las elecciones? Mira, de lo que pasó en Santo Domingo tengo tantas versiones como actores hubo. O sea que yo no sabría decirles qué es lo que pasó allí. Lo que sí sé es que hubo una convocatoria de elecciones en unas condiciones cuyo carácter democrático pues fue muy cuestionado. Muy cuestionado. Y la empresa que gestionaba el sistema electrónico de recuento de votos en Venezuela desistió de su contrato y denunció que en la elección a la Asamblea Constituyente se habían falseado las cifras, aumentándolas en 1 millón de votos. Bueno, podemos discutir ad eternum quién tiene razón en la valoración de más o menos limpias y feas de estas elecciones. Pero yo sé que la Unión Europea ha tomado una decisión al respecto a la que yo me debo, porque no tengo elementos para contestarla o cuestionarla. Yo me debo a esa declaración de la Unión Europea. Y mañana partiremos de esta situación y trataremos de avanzar en la búsqueda de un intento. No, mediaciones, ya no es tiempo de mediaciones, como me dicen algunos representantes de los más poderosos actores de este problema. Pues mire, nosotros creemos que ese grupo de contacto puede servir porque el mundo va a dar muchas vueltas antes de que encontremos una solución al problema de Venezuela, que lleva más de 20 años incubándose. Naciones Unidas, por supuesto, encantados de que participe en las Naciones Unidas. Lo que pasa es que hasta ahora no ha querido. Ahora pura y simplemente no han querido, porque han considerado que no se daban las circunstancias, que no tenían capacidades, que no lo veían claro, no han querido. Ahora que todo el mundo les ve las orejas al lobo, ahora sí parecen decididos a hacerlo. Bienvenidos sean. No tenemos nada en contra, ojalá. Todo el mundo puede contribuir a ello. En fin, créanme, en la situación no sabemos cómo va a evolucionar, ni ustedes ni yo.
El viernes por la tarde les podría dar más información. Quedo a su disposición para hacerlo, señora presidenta, porque este tema merece que hablemos de él todo lo que haga falta. Pero agradecería que hiciéramos un esfuerzo todos para entender cuáles son las circunstancias en presencia, ahorrarnos adjetivos calificativos e intentar entender las razones por las cuales nos comportamos unos y otros de determinada manera frente a circunstancias cambiantes. Señora presidenta. Sí, en primer lugar quiero agradecer la buena disposición siempre del ministro de Asuntos Exteriores. Quiero también aclararle, porque creo que es bueno que él también lo sepa, que esta comparecencia es una comparecencia extraordinaria que tiene consecuencia del apoyo y de la aprobación que se hizo a solicitud de comparecencia de varios grupos en la Diputación Permanente por mayoría de todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Socialista que sustenta al Gobierno, y como sabe muy bien el señor ministro, tiene que tener lugar antes del día 1, con lo cual hemos tenido que hacerlo de urgencia esta tarde. Pero le tomo la palabra. Le agradezco que quiera volver cuanto antes a ampliar esa información. Y si usted quiere venir a petición propia puede hacerlo, y si los grupos quieren solicitar esa ampliación de información después de la reunión que tengan los ministros de la Unión Europea, pues estaremos encantados de volver a recibirle. El ministro tiene a continuación la celebración de la comparecencia en la Comisión de Unión Europea. Para cerrar el debate, 2 minutos a sus señorías, que lo pidan 2 minutos máximo, y voy a ser inflexible, y cerrará el debate del ministro. El señor Tardà tiene la palabra. Sí. No, 30 segundos. En catalán decimos que gat escaldat de l'aigua tèbia fuig. Señor Borrell sabe perfectamente a qué me refiero. Y como quiera que estamos acostumbrados a las mentiras del señor Borrell, quiero que conste en acta, con su permiso, señora presidenta, que en ningún momento yo me he referido al señor Borrell con esos calificativos que ahora él dice que he dicho de él. Repito, yo no me he referido al señor Borrell con los adjetivos que yo he entendido que decía. De hecho, curándome en salud, ya he dicho que gat escaldat de l'aigua tèbia fuig, y estamos muy acostumbrados a estas mentiras. Gracias. Gracias, señor Tardà. Yo creo que a lo largo del debate anterior ha quedado claramente la posición del ministro y la suya. El Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer uso de la palabra. El Grupo de Ciudadanos tiene la palabra por 2 minutos. Bien. Espero que me sobre uno. Solo decirle, ministro, que me he visto desagradablemente sorprendido por la confirmación que ha hecho usted de la pregunta que le había formulado. Si un Congreso de los Diputados, si un gobierno consideran que la presidencia de Maduro es ilegítima, no tiene ningún sentido acudir a la toma de posesión de un presidente ilegítimo, sea cual sea el rango que ustedes envíen a esa toma de posesión. Esa es la impresión que yo tengo, y ya que he tenido la oportunidad de tener esta réplica, quiero decírselo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Maura. El señor Pons, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene 2 minutos. Sí, muy brevemente. Dar las gracias al ministro por las explicaciones, por la franqueza y también por la brillantez, por no decirlo. No, muy brevemente, simplemente decir que en este mundo polarizado, fragmentado, dividido, nosotros en este grupo hacemos una llamada. Veíamos a Josep Borrell, ministro de Exteriores, compareciendo en el Congreso de los Diputados sobre la crisis en Venezuela, el ultimátum que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado a Maduro si este no convoca elecciones. Bueno, se ha unido a nuestra mesa de la redacción abierta William Cárdenas, que es presidente de la Plataforma Democrática Venezolanos en Madrid. William, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece, en primer lugar, cómo calificarías la actuación del gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas? Esa tibieza, ese querer no mojarse, no ha estado liderando España como país hermano de Venezuela, país que nos une un montón de vínculos con Venezuela, como con el resto de países americanos. No ha tenido el liderazgo que se hubiera querido, ¿verdad? Que esperábamos. Los venezolanos esperábamos que España asumiera ese rol fundamental que tiene en la Unión Europea en relación a los temas iberoamericanos. Pero lamentablemente no ha sido así. No ha sido así, y eso ha conducido al resto de Europa a una situación incomprensible. Le dieron 8 días de plazo
a Nicolás Maduro para que convoque elecciones. Bueno, esto es un auténtico disparate porque, en primer lugar, Nicolás Maduro ya no es el presidente legítimo de Venezuela. El presidente legítimo es el señor Juan Guaidó, porque así lo establece la Constitución. Pero en segundo lugar es que la misma Unión Europea había desconocido las elecciones organizadas por Maduro el 20 de mayo pasado. O sea que, ¿cómo le vas a pedir a una persona que ya te ha demostrado que lleva a cabo elecciones fraudulentas que realice y convoque unas elecciones, ¿no? Además, ¿cómo hacer eso con una narcotiranía? Que todos sabemos lo que hay allí. O sea que no ha sido la posición más sensata y de alguna manera ha llevado a Europa bueno, a trancas y barrancas en una crisis política que tenía que haber estado muy clara desde el principio. Los principios y valores de la Unión Europea son la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, y eso es lo que está reclamando el pueblo venezolano, ¿no? William, en las últimas semanas, los últimos días ya más de 40 muertos, habla de 43 muertos según la ONU. No parece que el régimen chavista, que Maduro vaya a levantar el pie del acelerador, que no vaya a seguir reprimiendo las manifestaciones que se están produciendo en todas las ciudades de Venezuela. Hemos visto imágenes muy duras. También, Javier, te lo preguntaba a ti. El chavismo no tiene ningún tipo de reparos en atacar, en reprimir, disparando a la población. Manifestaciones en las calles que son reprimidas con disparos. William hablaba de la legitimidad del régimen. Claro, si partimos de la base que el régimen, si tú le pides como gobierno de España que convoque elecciones, está reconociendo que es un régimen totalmente legítimo. Ese era el contrasentido, ¿no? Aparentemente ha dado un vuelco de ayer a hoy y hemos escuchado unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez en las que califica de tirano a Nicolás Maduro. Eso ya nos alienta y nos hace pensar que va a haber un cambio drástico, un cambio de 180 grados en la apreciación que se tiene desde el gobierno español de la crisis política que se está viviendo en Venezuela. También ocurrió un hecho muy importante que fue anunciado el mismo día de ayer. En el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Política Interior, la subsecretaria de Estado del Ministerio del Interior, doña Isabel Goicoechea, anunció que el Consejo de Ministros había aprobado conceder a los venezolanos que han llegado a España en situación de refugio, perseguidos, huyendo de la narcotiranía venezolana, concederles la residencia temporal excepcional por ayuda humanitaria. Yo creo que son dos cambios. Esto lo veníamos reclamando nosotros desde hace mucho tiempo con una campaña cuya iniciativa ha estado a cargo de la ONG Un Salvavidas para Venezuela, pero que nos evidencia que hay un cambio significativo en la postura del gobierno español. Lo has mencionado, perdona Javier, ahora vamos contigo. Lo ha mencionado William Cárdenas, el presidente Pedro Sánchez, que ha calificado a Maduro de tirano. Esto lógicamente nos da pie a pensar que la posición del gobierno se va a endurecer respecto a Venezuela, al gobierno chavista de Venezuela. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Sánchez. Libertad para ser libres. Así quien contrapone socialismo y libertad, quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Es muy gracioso porque el otro día el gobierno de España decía que Maduro era todo lo opuesto a la izquierda. Esto me parece tremendo. Esto es como cuando los comunistas en el bloque occidental, durante la Guerra Fría, pues decían que bueno, todas las cosas que estaban ocurriendo en la Unión Soviética, todas esas muertes, que en realidad esa no era la verdadera izquierda, que no era el verdadero socialismo, que no era la verdadera aplicación de las teorías marxistas. A mí me sorprende que nunca es la verdadera izquierda. La izquierda hace disparates a lo largo y ancho de todo el mundo, pero nunca la izquierda. O sea, la izquierda buena siempre está por venir. Volvemos a ver que el enésimo ensayo de laboratorio parece ser que no funciona, y como no funciona, pues bueno, esto no ha sido así, pasemos al siguiente, ¿no? Pero en lo que estáis comentando ahora, yo creo que en la esfera internacional hay algo muy importante. Ayer salió una noticia en Russia Today, un órgano
bueno, cercano al Kremlin, digamos, aunque sea una entidad privada, en el que aseguraba que bueno, Putin estaba ya a punto también de quitar el apoyo al régimen de Maduro, porque por lo visto Trump, como se había portado bastante bien con él, pues como una especie de moneda de cambio, y se presupone también que si pasa esto con Rusia, China vaya detrás. Si Rusia y China se caen, digamos, de apoyando a Maduro, que por cierto Rusia le ha exigido los 100 millones de dólares que le debe, por lo visto, supongo que en temas de defensa, vemos que los dos grandes soportes del régimen chavista están fuera a nivel internacional. Ya solo quedaría Cuba, que bueno, ya sabemos que es Cuba, que también estabas comentando hasta ahora, bueno, Cuba es el hermano mayor o el primo, el que ha enseñado al régimen chavista, Maduro, a hacer todo lo que está haciendo, que es a reprimir al pueblo violentamente. El ejército cubano, los mandos del ejército están en Venezuela. Claro, eso es uno de los problemas de esta crisis. Esta no es una crisis normal, es una crisis internacional en donde Venezuela es un país ocupado por varios ejércitos, por más de 20.000 efectivos del castrocomunismo cubano, por las fuerzas del ELN y por los refugiados de la FARC. O sea, no podemos olvidar que Chávez le otorgó a esa organización terrorista la condición de país, territorio, refugio para sus elementos. Ahora, hay algo que yo quiero puntualizar. Aquí nadie puede eludir sus responsabilidades. El fracaso es absoluto de la izquierda. La revolución de Hugo Chávez era una revolución socialista, marxista, de izquierda. Todos los postulados, todo el discurso y todo lo que se llevó a cabo, estatización, el discurso de odio de pobres contra ricos, aquella idea de que el marxismo nos iba a dar, le iba a dar al pueblo venezolano la solución a sus problemas, las expropiaciones de las empresas, exacto, el expropiese que recordamos. Pero no solo en Venezuela, porque todo lo que ha pasado en Iberoamérica en los últimos 20, 30 años... Hispanoamérica, ¿no, Javier? Iberoamérica, bueno, Hispanoamérica, Iberoamérica también, porque precisamente voy a por Brasil. Es decir, todo esto es la fábrica del Foro de Sao Paulo. Claro, todo lo que ha ido cayendo de estos y populismo de izquierda, apoyados por Cuba, por Rusia, por China. Exacto. O sea, a cambio de países, además mercenarios ideológicos de la izquierda que han estado comprometidos en Venezuela. Aquí tenemos ahora en España una franquicia comunista que salió de Venezuela con el grupo de jóvenes de Podemos, que no merecen el más mínimo respeto porque actuaron durante mucho tiempo, ejercieron funciones de asesoramiento, eran mercenarios ideológicos de un régimen vinculado con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, con graves crímenes de lesa humanidad y con delitos económicos. Bueno, y estos se venden ahora como demócratas. No, por Dios. No, más, ahora que dice usted lo de Hamas, lo del terrorismo, precisamente hay que matizar. Hamas, estas entidades islamistas, están protegidas por el gobierno de Maduro en territorio venezolano, concretamente tienen centros de entrenamiento en la isla de Margarita. Entonces, entiendo, o digamos, la gente tiene que entender que un país como Estados Unidos no puede permitir que a sus espaldas estén grupos terroristas a punto de actuar, porque estamos teniendo que grupos islámicos que no pintan nada en Oriente Medio, en Iberoamérica, porque no hay inmigración suficiente, tienen una especie de paraíso para entrenarse y gestarse, ¿no? William, le quería hacer una pregunta. Vamos a ver, pero antes de que veamos las declaraciones del embajador de Venezuela aquí en España, que ha sido invitado en la televisión española de Todos, esta mañana en el programa de los desayunos, me gustaría preguntarle, William, sobre la figura de Juan Guaidó. ¿Qué es lo que los venezolanos pueden esperar de Juan Guaidó? Si va a ser la figura clave, si va a tener peso en esa transición democrática que se espera que haya en Venezuela. Bueno, yo quiero reafirmarme un segundo antes, reafirmarme en la idea de que eso que dijo el presidente Pedro Sánchez, de que esto no tiene nada que ver con la izquierda y que este es un tirano. No, óigame, que usted ha estado... Es que eso es socialismo. Ha estado cobijando a ese tirano, que todos los partidos de izquierda, la Internacional Socialista, les han estado dando tribuna y los han estado manteniendo. En relación a Juan Guaidó, tengo que decir que es un joven venezolano, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, la asamblea elegida por el pueblo venezolano y prácticamente el único poder y refugio político que le quedaba a quienes luchan por la libertad en Venezuela. Y
que viene de una experiencia política importante. O sea, es un joven, tiene 35 años o así, pero con bastante trayectoria como para poder ejercer el compromiso increíble que le asigna la Constitución. Usted tiene que llevar el país hacia las nuevas elecciones. Eso obligatoriamente va a pasar por un periodo de transición. Bueno, este muchacho, este joven, digo muchacho en el sentido más bonacible, ¿no? Sí, cariñoso de la palabra, porque aunque es joven, ha demostrado que tiene madurez y ha demostrado que sí, que es el hombre que probablemente por venir con una imagen absolutamente desconocida, ha permitido que todas las fuerzas políticas tan divergentes y que han tenido una serie de diatribas que las han llevado a estar separadas, ahora estén unidas en torno a la solución del problema, ¿no? También hay que reconocer, con el tema de Brasil, por ejemplo, que cuando tienes a Estados Unidos detrás, la seguridad también que te ofrece eso es mucho mayor. A Guaidó se le ve que está cómodo porque sabe que tiene que actuar, ¿no? Vamos a ver ahora sí lo que decía el embajador de Venezuela esta mañana en Televisión Española. Es una demostración de que en Venezuela hay democracia. Hay manifestaciones opositoras siempre. Un político al que yo respetaba mucho, independientemente de que no tengamos la misma visión política, ha querido comparar al presidente Maduro con Franco, con Pinochet. ¿Usted cree que Franco habría permitido que en una plaza pública alguien se autoproclamara? ¿O habría permitido manifestaciones convocadas de esta manera? ¿O Pinochet? ¿O llenaría un estadio de gente como hizo y mata a los maestros, a los cantores populares como a Víctor Jara? Y hoy es más evidente que nunca que está capitaneando, dirigiendo un golpe de Estado contra Venezuela que ha venido preparando a lo largo de los últimos años, la actividad que no ha cesado desde que llegó el presidente Chávez a Miraflores, al poder, y que se ha expresado un golpe de Estado en el 2002, sabotaje petrolero, como parte evidente de una guerra económica, que se sigue implementando con un bloqueo financiero bajo la premisa de sanciones, como si tuviesen un derecho a castigar a un pecador. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión. Ha hablado de Pinochet y de Franco, que ellos no hubieran permitido esas manifestaciones. Lo que se tendría que preguntar el señor embajador es por qué no había esas manifestaciones. Quizás porque aquí el pueblo español en los años 60 y 70 no pasaba hambre y miserias como si la está pasando el pueblo de Venezuela. Esa es una de las reflexiones que yo hago. Este señor no termina de enterarse de que el pueblo no le pidió permiso a nadie. Esto no es una manifestación al uso. Esto es una auténtica rebelión popular. La gente se ha ido y se ha echado a la calle a decir ya basta. No soportamos más este régimen en el poder. Aquí no hay posibilidades de que Maduro las autorizara o no las autorizara. Es el pueblo en la calle, convocado además por su presidente legítimo, por el presidente al que la Constitución le encarga la función de presidir el país durante este lapso y convocar elecciones, ¿no? Bueno, pues aquí va a acabar nuestro bloque dedicado a Venezuela. Muchísimas gracias, William Cárdenas. A la vuelta de la publicidad va a seguir con nosotros unos minutos más Javier Villamor. Vamos a analizar esa crisis de Podemos. Tenemos que seguir ahondando en algunas cuestiones políticamente incorrectas, también sobre el feminismo que hemos analizado con Javier Villamor. A la vuelta, no se vayan. Seguimos en la reacción abierta, son ya casi las 8 de la tarde, ya hemos analizado todo lo que acontece en Venezuela, hemos visto la intervención del ministro de Exteriores, Josep Borrell, desde el Congreso de los Diputados, hablando sobre esa crisis, el ultimátum que el gobierno de Pedro Sánchez ha enviado al gobierno de Maduro, al chavismo, si no convoca elecciones, pero si tú le pides que convoque elecciones, está reconociendo que el régimen es totalmente legítimo. Bueno, con Javier Villamor, antes de pasar al bloque de Venezuela, estábamos hablando sobre algunas noticias políticamente incorrectas. Estamos hablando de la ideología de género, de la ley contra la violencia de género. Hay también un caso, Javier, que me gustaría que abordásemos ahora, y es que la Fiscalía ha pedido 3 años de prisión contra la líder del Hogar Social Madrid, porque hace unos años, después de los atentados en París, en la Sala Bataclan, estamos viendo ahí a la líder de Hogar Social Madrid,
Este grupo realizó una protesta frente a la mezquita de la M30, encendieron varias bengalas sobre el puente de la M30 a unos 100 metros de la mezquita y desplegaron una pancarta Decía hoy Bruselas... que decía hoy Bruselas, mañana Madrid. Sí, señor. Están denunciando la islamización de Europa y la protesta pues acabó ahí. Esto a mí me parece que está fuera de lugar, sobre todo comparándolo, Javier, me refiero a la petición de la Fiscalía de 3 años de prisión, comparándolo con el caso de la señora Rita Maestre, hoy flamante portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Recordaremos, Javier, que en el año 2011 Rita Maestre entraba, a ver si tenemos las imágenes, con un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense en la capilla del campus de Somos Aguas. Rita Maestre, a ver si podemos ver esas imágenes, Raquel, de Rita Maestre. Entraban en esa capilla del campus de Somos Aguas, en la Universidad Complutense, realizando ellos lo denominaron como una performance, como una protesta, pero lo que aquello fue un insulto contra la fe de todos los católicos, contra los sentimientos religiosos, contra esos alumnos de la Complutense que entraban habitualmente en esa capilla para rezar. La señora Rita Maestre pues fue absuelta de cualquier delito. Rita Maestre, como sus compañeras que entraron en esa capilla, solo había mujeres, por cierto, lo hicieron al grito, recordaremos, Javier, de arderéis como en el 36, hay que quemar la conferencia episcopal y otras cosas que me niego a reproducir en televisión porque son de bastante mal gusto. Sí, se suele decir que las comparaciones son odiosas, pero en este caso es obligatorio la comparación. Se ve claramente en los vídeos, en las fotografías, cualquiera de nuestros espectadores puede meterse en el Facebook o en el YouTube del Hogar Social y verlo, que no ha sido ningún ataque físico ni nada parecido. Como tú me has comentado, es en un puente cercano, en el que simplemente muestran una pancarta, hacen un acto con bengalas, y además esto que además también es un objetivo, o ha sido un objetivo del Hogar Social, las denuncias a la mezquita M30, porque ha sido reconocido por la policía que en la mezquita M30 se financia terrorismo islámico. Efectivamente, me gustaría que comentásemos este tweet de Alonso de Mendoza. Dice que como le caigan 3 años por protestar a 100 metros, cuando la otra, refiriéndose a Rita Maestre, se libró por entrar en tetas en la capilla, se va a liar, y con razón. Pues estamos totalmente de acuerdo con esto que escribe Alonso. Es un escándalo que la justicia, aún no hay sentencia, pero de momento la Fiscalía ya pide 3 años de prisión. Claro. Si la señora Melisa de Hogar Social Madrid es absuelta, pues nos parecerá justo, totalmente justo. Si es condenado nos parecerá injusto, puesto que el precedente de Rita Maestre es escandaloso. Pero, ella entró en una capilla en la Universidad Complutense, semidesnuda, al igual que sus compañeras, profiriendo gritos, lo hemos dicho anteriormente, como que hay que quemar la conferencia episcopal, o arderéis como en el 36. Estas son imágenes de cuando Rita Maestre, ahí la estamos viendo, entró, asaltó la capilla de Somos Aguas, del campus de Somos Aguas de la Universidad Complutense de Madrid. Es el enésimo ataque a los sentimientos religiosos cristianos, porque parece, y siempre entronca lo mismo, parece que en este país hay bula para la izquierda, hay una cristofobia, si se puede llamar así, continua, todos los ataques a la cristiandad, al cristianismo, a los valores cristianos, a la tradición cristiana, a la España cristiana, son aceptados, cuando además no son objeto de burla y de mofa de la izquierda, pero en cambio una persona normal, además es una manifestación, un acto no violento, se manifiesta en contra de valores antieuropeos, de valores antiderechos humanos, como es el Islam, incluso machistas, asesinos de mujeres por su simple condición de mujer, son como perros. Eso está bien visto. De hecho, para muchas feministas el Islam es casi una especie de paraíso, de liberación para la mujer, y que cuando llevan el velo es porque quieren. Es curioso eso. Es muy curioso, ¿no? Entonces, esto pues... No sé cómo se pueden conjugar, Javier, los titulares del país de no tengas hijos con el Islam. Es que es como el agua y el aceite. Hay mucha gente a los que pensamos, como ahora yo estoy hablando, nos llaman locos, conspiranoicos y tal, pero es que a poco que uno observe los titulares o ve un poquito las noticias más allá del día, ve claramente una conexión, ¿no? Entonces tenemos la destrucción de Occidente moralmente, la destrucción de Occidente a nivel generacional, la destrucción de Occidente en sus valores, porque al fin y al cabo lo que ha hecho Europa y el Occidente ha sido el cristianismo, eso es inevitable. Entonces,
Todo es un ataque, todo ataque que sea al cristianismo. Ahora incluso Podemos quería prohibir la Semana Santa, cualquier acto religioso tenía que ser atacado. Por supuesto, solo si es cristiano, hay que sacar el cristianismo de las escuelas, pero a la vez metemos al Islam porque es respetuoso con los valores de los inmigrantes. Ahora también, por ejemplo, hay gente que está diciendo que hay que estudiar el Islam porque el Islam es europeo, entonces tiene sede en Europa. No, mire usted, el Islam entró en España, conquistó España contra el cristianismo, pero no se asentó en Europa porque fue contra los valores cristianos de Europa. Luego España, lógicamente, con la Reconquista fue lo que hizo expulsar. De hecho, si no fuera por la sangre española y húngara, Europa seguramente sería musulmana, que esto hoy en día también se olvida cuando los cristianos españoles y húngaros, como por ejemplo Víctor Orbán, defiende la cristiandad, ¿no? Hablando, Javier, de musulmanes, me gustaría que comentásemos una noticia que ha pasado desapercibida, que ha ocultado el Ayuntamiento de Sevilla. El mes pasado, a finales del mes de diciembre, en Sevilla, el Alcázar de Sevilla, uno de los monumentos más visitados de la capital andaluza, pues en plenas fiestas de Navidad, había una cola de turistas muy larga para acceder a este emblemático lugar, donde por cierto se casó Carlos V. Muy simbólico. Llegó un señor de mediana edad, de origen árabe, musulmán, y comenzó a miccionar encima de los turistas que aguardaban en la cola para acceder al Alcázar de Sevilla. Esto ha sido al grito de Alá es grande, que el país, por ejemplo, titularía como Dios es grande y no Alá es grande. Exacto. El país ahí traduce, yo creo que con bastante mala intención, ¿no, Javi? Sí, al fin y al cabo se intenta asemejar todos los fanatismos. Entonces, por ejemplo, cuando un cristiano pues dice viva Cristo Rey, pues se quiere también representar en esa radicalización de cualquier religión, que es cierto que existe, que ha existido, pero que el cristianismo ya lo dejó de lado hace muchísimo tiempo. Es curioso que además este ataque se ha intentado ocultar precisamente para primero no mostrar la falta de seguridad que el Ayuntamiento de Sevilla tiene en ciertos puntos, también supongo que para no alarmar más a la población como está, pero es que desgraciadamente este no es el único hecho. Bueno, yo vivo en Madrid, aquí estamos en Madrid, todos los días se ve claramente cualquiera de esto. Yo estuve trabajando una temporada en Leganés y en las cercanías claramente se veía cómo los jóvenes musulmanes se sentían con esa superioridad, porque claro, nadie les podía atacar porque si no serían tachados de racismo y xenofobia. Eso también está pasando en otros países. En Alemania salió hace poco un vídeo, y también está en YouTube, de un supuesto, que siempre dicen que es un loco, islamista gritando a pecho abierto en una plaza: vuestros hijas se casarán con musulmanes, estaréis poseídos, estaréis dominados por Alá. Entonces, claro, he visto ese vídeo, lo tengo que recuperar algún día y lo emitiremos aquí, Javier, entonces, porque claro, es muy significativo de todo lo que está ocurriendo en Europa. Hay vídeos de refugiados que no te lo ponen a la televisión, lógicamente, porque no interesa, que cuando llegan hacen así, ¿no? El símbolo de os cortaremos la cabeza. Es decir, que no estoy diciendo que todos los que vienen sean malos, pero hay una gran cantidad de personas que aquí vienen, ¿no? El término islam es la kafilla, que es la que les permite implantarse en territorios de cristianos, de herejes para ellos, hacer como que lleven bajo sus normas y sus leyes, pero en el fondo siguen siendo lo que son, ¿no? En este caso de este personaje en Sevilla es esto, ¿no? Tenemos un gran problema en Europa con el Islam, porque por mucho que nos vendan la moto los medios de comunicación y los políticos, no hay una integración real. Sí que es cierto que hay algunos que se integran, lógicamente los que mejor preparados vienen, pero en sí se están conformando guetos. Tú has comentado antes Molenbeek en Bruselas, el distrito octavo en París, la ciudad de Birmingham en Inglaterra, Estocolmo. Hay muchísimos lugares en Europa, esas zonas de no retorno, las no-go zones, que denominan las distintas policías europeas. Es un problema en el que se demuestra que no puede triunfar la multiculturalidad, que el multiculturalismo, ese proyecto progresista de que todo el mundo, de todas las regiones pueden convivir, todos los modelos culturales pueden convivir en una misma ciudad o en un mismo país, pues desde luego que es como mezclar el agua y el aceite y es imposible. Al final siempre se tiene que acabar imponiendo uno. Hay que vivir con las reglas de alguien. No puede ser que vivamos con las reglas nuestras y que dentro de nuestra sociedad, de nuestros países, rija la Sharia, la ley islámica, al tiempo que la nuestra. Que está rigiendo en muchas zonas de Europa y hay que entender, la gente tiene que entender, el ciudadano normal tiene que entender que en la política no hay espacios vacíos. Si tú no ocupas un espacio, lo ocupará tu contrincante, lo ocupará un adversario, lo ocupará otra persona. Sin duda. Y entonces ese espacio que se ha creado en Europa a través de un relativismo moral y político, los adversarios que vienen lo saben muy bien, porque claro, toda esta migración que viene de marroquí o musulmana está perfectamente dominada, claramente con intereses políticos, por Marruecos, Argelia y Arabia Saudí.
Entonces, los grandes financiadores de esas mezquitas son estos regímenes. Entonces, incluso ha habido una orden hace poco, salió el año pasado, reconocida por el gobierno de Marruecos, en el que ordenaba a ciertos de sus personajes o, digamos, miembros de lo que fuera, que se introdujeran paulatinamente en organismos institucionales del Estado español, que se organizaran en partidos políticos. De hecho, hace poco salió este nuevo partido que dice que, bueno, que se le preguntó por el tema de la lapidación y no se mostraba en contra. Eso en pleno siglo XXI, en lo que se supone que es una España democrática. Bueno, pues Javier Villamor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a despedir, vamos a emitir un vídeo, porque al tiempo que Europa se islamiza, los grupos feministas están en auge y es, como lo acabamos de decir, es como mezclar el agua y el aceite, que el progresismo agarre la bandera feminista y al mismo tiempo la islámica. En España, en Andalucía, ha sido el claro ejemplo, después de acabar con casi 40 años de Partido Socialista en Andalucía, el feminismo ha recibido todo tipo de dádivas y de subvenciones por parte del poder. Aquí van a ver un muy buen trabajo sobre todas esas subvenciones que han recibido y que siguen recibiendo las asociaciones feministas, que no tienen, por cierto, nada que ver con esas mujeres maltratadas. En Andalucía, recordemos, el 97% del dinero que la Junta destinaba a políticas de género acababa en manos de estas asociaciones que se dedicaban a hacer lobby, a hacer ideología, y solo el 3% iba destinado a las mujeres maltratadas. 220 millones de euros al año. Esa es la cantidad que reciben de forma directa las asociaciones encargadas de combatir la violencia de género en España. Sin embargo, los resultados no justifican semejante despilfarro. Desde 2003, casi 1000 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. La ley no funciona porque las cifras de fallecidas no dejan de aumentar, al igual que los fondos que recibe la maquinaria feminista. Veamos los datos. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de la Presidencia, recibirá este año 27 millones más que en 2018. De ahí sale, por ejemplo, el 1,5 kilo con el que se financian asociaciones decididamente abortistas. Las más subvencionadas destinan la mayoría de sus fondos a promover la cultura feminista, a impulsar el llamado lenguaje inclusivo o hasta ayudar únicamente a la población inmigrante. Este es el caso de Red Acoge, que se embolsa al año casi 24.000 euros. Y es que el problema no es solo cuestión de ética, también, por supuesto, de transparencia. Porque, ¿cómo es posible que la Federación de Mujeres Progresistas, la más subvencionada con 40.000 euros anuales, no detalle públicamente a qué destina sus fondos? Zapatero, uno de sus socios de honor, les mandaba este mensaje. Os animo a que sigáis en el trabajo más honesto y más justo que se puede hacer en una sociedad, que es lograr definitivamente una igualdad real en todos los ámbitos entre hombres y mujeres. Y mientras, la Federación era una de las que firmaba este manifiesto en contra de Vox. Es curioso que un partido como Vox, de extrema derecha, nos llame feminazis, vinculándonos con el nazismo, que es precisamente el que practican ustedes con sus ideas, que no son otras que el exterminio público y la anulación del diferente. Negar la violencia de género es exactamente igual que negar el holocausto judío. El movimiento feminista es imparable, le va en ello su subsistencia y en cuanto se descuiden les habremos arrollado como hace el viento con un castillo de naipes. ¿De dónde sale ese odio del feminismo a Vox? La respuesta está en que ha sido el único partido que se ha atrevido a desmontar su chiringuito. Atentos a las palabras de Francisco Serrano, su líder en Andalucía. Nosotros no perjudicamos, sino que queremos en el avance de la mujer y vamos a defender con muchísima más eficacia sus derechos y no a través del engaño y las imposiciones de asociaciones. Y es que el lobby feminista está especialmente arraigado en esa región. Allí, su Instituto de la Mujer tiene un presupuesto de 42 millones, de los que 9,5 van directos al bolsillo de sus 182 trabajadores. Es decir, el sueldo medio de cada uno de ellos es de 50.000 euros. También hay que sumar los 12,2 millones que se destinan al alquiler de oficinas, luz, agua e incluso a vestuario. 1,6 a las universidades, 8,5 a los ayuntamientos, 140.000 euros a los sindicatos y hasta 900.000 euros que no tienen un destino aclarado. Por tanto, el dinero que sí llega de manera directa y real a las víctimas no alcanza el 2,8 del presupuesto, 1.200.000 euros. Apenas migajas con los que apartar a las mujeres maltratadas de sus agresores, ayudarlas psicológicamente o atender a sus hijos. Y mientras, casi el triple de ese dinero acaba en asociaciones feministas. En definitiva, mientras las mujeres siguen muriendo, el chorreo de dinero público sigue regando a casi todos menos a quienes sí lo necesitan. ¿Realmente protege esta ley a las maltratadas? Los datos, como el algodón, no engañan. Bueno, fantástico trabajo el de Juan Manuel Pérez Noya, nuestro compañero del Gato al Agua, desmontando el feminismo, poniendo los datos sobre la mesa. ¿Qué cantidad
reciben estas asociaciones subvencionadísimas, asociaciones feministas. Bueno, hoy se ha reunido el Consejo Estatal de Podemos, lógicamente con una crisis brutal que tienen encima después de que Íñigo Errejón decidiese presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid bajo la marca de Más Madrid, el partido de Manuela Carmena, que bueno, ella lo hace bajo el nombre de Ahora Madrid en el Ayuntamiento. El señor Íñigo Errejón no ha acudido, esa es la noticia, a este Consejo Estatal, yo creo que de una manera coherente, después de haber renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados y haber renunciado a su cargo orgánico en el partido de Podemos. Pablo Iglesias ha estado conciliador, podría haber dicho realmente lo que piensa y no ha hecho eso, ha dicho que Íñigo Errejón no es un traidor, aunque en los últimos tiempos, las últimas semanas, hemos visto como Monedero y otros líderes más afines al señor Iglesias pues hacían el trabajo sucio a Pablo Iglesias, que ahora está de baja por paternidad en su casa de Galapagar. Clara Serra, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, había dicho que, bueno, que Errejón podría asistir a este Consejo Estatal, pero finalmente no lo ha hecho. Begoña Villacís, en Ciudadanos, por cierto, ha señalado que tiene más puntos en común con el Partido Socialista que con otros que no ha mencionado, pero que se refería a Vox. Vamos a escucharlo. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos preferencias generalmente a hablar con partidos, pues nosotros somos de centro, pues los que están a continuación, ¿no? Y sí que es verdad que creo que hemos demostrado que ¿Es más podemos de centro pactar. el PSOE que Vox? ¿Tenéis más en común con el PSOE que con Vox? Pues en principio, nosotros, por ejemplo, en Andalucía hemos sido capaces de llegar a un pacto con el Partido Socialista y ha servido para que los andaluces paguen menos impuestos y ha servido Pero no para había que se abran echarlos. comisiones de investigación. No, pero entonces, ¿por qué los había habéis que echado? echarlos, porque había que echarlos. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Rubén Pulido. Vamos a hablar con él vía telefónica, que nos va a contar las relaciones entre la Fundación Open Arms y esas mafias que operan en el Mediterráneo, traficando con los inmigrantes ilegales que traen de las costas de Libia, de Siria, de Marruecos o de Argelia hasta España. A la vuelta de la publicidad no se lo pierdan. Rubén Pulido es uno de los mejores analistas en inmigración en los últimos tiempos. La inmigración ilegal está siendo uno de los temas fundamentales en la política y en el caso de nuestro país, de España, pues lo estamos sufriendo. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez, por fin, después de mucho tiempo, reconoce que hay un problema con la inmigración ilegal. Rubén Pulido ha publicado un muy buen artículo en eldebate.es en el que demuestra las relaciones que hay entre la Fundación Open Arms, ahora veremos quién está detrás de esta fundación, y esas mafias que operan con los inmigrantes ilegales. Creo que ya podemos saludar a Rubén Pulido. Rubén, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, para ponernos en contexto, ¿quién está detrás de Open Arms? A ver, primeramente quería hacer una ligera puntualización, y es que este último artículo está en casoaislado.com, ¿vale? Sí que es cierto que otros artículos en los que he hablado acerca de este asunto están en eldebate.es, pero este último artículo del que hablamos está en casoaislado.com. Aclaración realizada, Rubén. Te preguntaba ahora por esa relación entre Open Arms y las mafias, pero me gustaría primero que desvelases, que arrojases algo de luz sobre quién está detrás de esta fundación. A ver, detrás de esta fundación se encuentra, como bien sabe todo el mundo, Oscar Camps, y Oscar Camps, a través de donaciones privadas, según dicen ellos, un 90% de donaciones privadas y un 10% de aportaciones públicas, pues se financia esta ONG y es lo que le permite operar en el Mediterráneo. Pero sí que es cierto también, ¿no?, que por otro lado hay muchos rumores de que esta ONG presuntamente podría estar financiada por una red de sociedades ligadas a la Open Society de George Soros. Es algo que obviamente hasta el momento no ha sido investigado y no lo podemos afirmar con rotundidad, pero sí es cierto que homólogas, que otras ONGs europeas similares a Open Arms sí que tienen evidentes lazos con George Soros y su red de sociedades. No es la primera vez, Rubén, que aparece el nombre de George Soros ligado a estas ONG.
que colaboran de una manera activa con las mafias que trafican con estos inmigrantes ilegales. ¿Cuál es el papel de George Soros y, sobre todo, qué gana George Soros mandando a tantos inmigrantes ilegales a Europa? A ver, George Soros tiene un proyecto, ¿no?, de fronteras abiertas, de puertos abiertos y de que en todos los países europeos, y no solo europeos, que en todos los países del mundo donde se encuentran sus sociedades, pues haya una libre circulación de todos los ciudadanos y bueno, tiene ese proyecto de que entre todos pues nos amordemos unos a otros, eso que habéis hablado hace un rato, y que se está viendo cada día, es más evidente de que no es posible. Entonces yo creo que lo que quiere es un poco desestabilizar un poco los países en los que interviene a través de sus sociedades para obtener algún tipo de beneficio económico. No veo otra cosa detrás, otros intereses ahora mismo. Rubén, llama la atención, o al menos a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, que nadie pida responsabilidades a las ONGs que están operando, que están, en fin, en el mismo barco, y nunca mejor dicho, que estas mafias que trafican con estos inmigrantes ilegales. Es que muchos inmigrantes mueren en el agua, y si estas ONGs no operasen y no estuviesen realizando acuerdos con la mafia, pues seguramente se evitarían muchas muertes. Es algo que se ha evidenciado y es algo que ha demostrado Australia. Australia realizó una campaña llamada No Way, ¿no? Y a través de esa campaña pues prohibió el acceso total a sus costas de estas ONGs, y ha conseguido que en el año 2017 y en el año 2018 haya 0 fallecidos en las costas australianas. Entonces esto demuestra que obviamente la presencia de estas ONG alienta a los traficantes, invita a estos traficantes a lanzar estas balsas, que también hay que destacar que estas balsas que utilizan los inmigrantes cada vez son de peor calidad, a sabiendas de que las ONG cada vez realizan estos pseudo rescates más cercanos a las costas. Entonces ellos también están abaratando su logística a la hora de poner en peligro a estos inmigrantes. Rubén Pulido, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por atendernos y por tu interesante análisis, como siempre, sobre las conexiones que hay, esas redes que operan y que trafican con inmigrantes ilegales. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches. Se incorpora a nuestra mesa de la redacción abierta Miriam Olivas, que nos trae, como en los últimos días, la última hora sobre la huelga de los taxistas en Madrid. Llevamos ya 10 días de huelga. Hoy se han vuelto a manifestar ante la sede del Partido Popular a primera hora de la tarde, y abríamos así este espacio informativo. Veíamos como miles de ellos estaban en la Puerta del Sol, manifestándose ante las puertas de la Comunidad de Madrid. ¿Hay alguna novedad al respecto de esa propuesta que presentaron a la comunidad y que la comunidad ha rechazado? Ante todo, buenas noches, Javi. Sí hay una novedad hoy en el recorrido de la manifestación, porque empezaron en esa Puerta del Sol esta tarde, también como sabemos, y a las 19 horas, a las 7 de la tarde, fueron desalojados de esa zona. ¿Y qué hicieron? Pues se fueron a la Gran Vía, donde la han cortado, y ahora mismo se encuentran deambulando por el centro, siguen manifestándose. Sobre las negociaciones, como bien comentabas, hoy los taxistas han facilitado una propuesta al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y Ángel Garrido no ha tardado en reaccionar. Esta tarde salía en rueda de prensa y aseguraba que rechaza esta propuesta, y la rechaza porque la considera aún más radical que la que propusieron anteriormente. Vamos a escuchar al presidente de la Comunidad de Madrid. Tengo que decir que, lejos de pretender lo que todos esperábamos, que era una armonización de los servicios que prestan taxis y VTCs, ha supuesto, desgraciadamente, una apuesta aún más radical que las anteriores, en un intento claro de eliminar la competencia y de hacer desaparecer un sector como es el de las VTCs en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no va a legislar para eliminar el sector de las VTCs, por muchas razones. Primero, porque es un servicio que valoran de forma enormemente positiva todos los madrileños. Bueno, por su parte, los taxistas siguen con su guerra encarnizada. Ay, se te ha caído el micrófono. Bueno, escuchamos las palabras del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. De momento, pues no ha aceptado la Comunidad de Madrid la propuesta de los taxistas. Hay que recordar que ya la semana pasada la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Ángel Garrido, Partido Popular, Ayuntamiento, ahora Madrid, Manuela Carmena, llegaban a un acuerdo, pero que no ha sido aún
suscrito por los taxistas. Hoy han dicho los taxistas que seguirán de huelga, que seguirán con una macromanifestación, van a hacer la semana que viene, y que se unirán colectivos de la enseñanza, de la sanidad, de pensionistas. Vamos a verlo. Insisto, por 3 veces han sido introducidas propuestas en la Comunidad de Madrid y se ha rebajado, se han flexibilizado esas propuestas sustancialmente, y creo que no es justo que se nos diga no volveremos a llamar. Y se está preparando una gran manifestación con colectivos que se han unido a nuestra causa, y tanto pensionistas como de la seguridad social, como de la sanidad, como de la enseñanza, colectivos de trabajadores del transporte, y se está preparando una macro manifestación y una macro protesta en este caso. Luego parece que no estamos solos ni somos 3 o 4 taxistas. Bueno, Javi, si quieres, hablamos ahora de las pérdidas económicas, porque me parece bastante interesante. Porque Hombre, son llevan 10 ya 10 días. días. Hay quienes han dicho, yo creo que la huelga tiene que llegar ya a su fin. Solo por el dinero que están pidiendo esos taxistas que están en la huelga. Y le además, tendrán que pedir cuentas a sus líderes y portavoces. Y además lo ves a nivel global, que lo hemos querido ver nosotros aquí, y se estima que cada taxista pierde al día 170 euros aproximadamente. Lo hemos querido ver en global y lo hemos multiplicado por los 15.576 taxistas que operan en la Comunidad de Madrid actualmente, y nos da una cifra total de más de 2.500.000 euros al día. Esas son las pérdidas del taxi cada día, y si lo multiplicáramos por estos 10 días, las cifras son realmente escalofriantes, la verdad, Javi. Pues Miriam Oliva, muchísimas gracias por traernos esta última hora del taxi. Hoy es 30 de enero y es el aniversario del asesinato de Alberto Jiménez Becerril, que era concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, y su esposa Ascensión González. ETA los mató la madrugada del 29 al 30, ya era día 30 de enero, en Sevilla, como decimos, hace ya más de 20 años. Nosotros nos vamos, mañana volvemos a las 6:30. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace 20 años de un paseo por la noche de Sevilla, de un cielo que lloraba, de unas risas con amigos y de un ramo de claveles. ¿Me estás sacando ya? No, todavía no. 20 años de 3 niños